Hay una diferencia entre ser imaginativo y mentir, y en ocasiones hay niños y adolescentes que recurren a la mentira como una forma de defenderse y socializar. ¿Cómo les enseñamos a nuestros hijos el valor de la verdad? ¿Será posible convivir como familia sin que haya mentiras de por medio? Hoy, en Diálogos en Confianza, las mentiras y los hijos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y como viste, vamos a hablar sobre las mentiras y los niños. ¿Qué es esto de las mentiras en los niños? ¿Para qué les sirven? Es cierto que las mentiras tienen una parte que funciona adecuadamente conforme ellos van creciendo, pero ¿en qué punto ya tenemos que ponerles un límite o frenarlos o explicarles, entender qué es lo que ellos nos están diciendo a través de estas mentiras? Para que, bueno, pues no se vuelva una patología más adelante. De esto vamos a hablar el día de hoy y recuerda que este programa pues es para ti, así es que llámanos, cuéntanos tu historia, cuéntanos cómo tú lo has vivido, platícanos la experiencia que tienes a través de tus hijos o tus nietos o tus sobrinos sobre este tema. Y para empezar a hablar de este tema te pido que me acompañes a ver el siguiente testimonio. Este testimonio es de una mamá, es anónimo, pero ella nos habla de que su hija miente y que entonces las consecuencias de esta mentira fue que más adelante ella no le creyera algo que sí era verdad. Vamos a verlo, por favor. Yo tengo 36 años y mi familia está conformada por mis 3 hijas y yo. A un principio empezó a decir que pues que yo le pegaba mucho, que la dejaba encerrada y así iba con sus tíos, con mi mamá y me hablaban y me regañaban, oye, ¿por qué le pegas a la niña? ¿Por qué la dejas encerrada? Y después poco a poco empezaron a crecer las mentiras, ¿no? Que ella le pegaba, que la encerraba, que la maltrataba, que la humillaba, que le hacían, que le deshacía, todo mundo. Entonces ya fue como yo, bueno, yo siempre la traté desde que ella tenía 7 años, que fue que me empecé a dar cuenta, pero en las instituciones a donde fui, pues no, o es muy caro las terapias que dan y pues yo no tengo las posibilidades de pagarlas. Y a partir de ahí, pues empecé a buscar instituciones hasta que, les digo, llegué a la secundaria y ahí en la secundaria fue que me ayudaron con las maestras de USAER a hacerle entender que sus mentiras, pues no, llegó a decir que un muchacho también la había tocado, ¿no? Entonces ahí ya fue el problema más grande porque pues fui con sus papás de este muchacho, llegamos a la delegación y pues nos dijeron ahí en el Ministerio Público que pues lo que la niña estaba haciendo estaba mintiendo. Entonces ya ahí ya fue un problema muy grande en donde ella ya se vio, le dijeron, si tú sigues mintiendo y haciendo cosas que no debes, tú te puedes meter en un problemón y vas a meter a tu mamá en un problema muchísimo más grande. Entonces ya fue que la maestra de USAER de la secundaria fue que ahí ya se metió más con ella, la veía 3 días a la semana, ahorita ya nada más la veo una vez al mes, pero ahí la ayudaron también y su familia de su papá, porque yo soy separada de su papá, yo no vivo con su papá y era uno de los problemas que tenía de que ella quería que regresara con su papá, pero como su papá me engañó, yo no podía regresar con su papá y siempre su papá le promete la luna, el cielo, las estrellas y nunca se lo cumple. Después que llegó a la otra secundaria tuve que cambiarla de secundaria, ella iba en una telesecundaria, ya después la tuve que cambiar a una diurna. Y ahí fue cuando se topó con la horma de su zapato, porque ahí sí ya le pegaban, me la encerraron en el baño, me empezaron a hacer bullying. Y ya, pero como yo no le creía, pues yo no iba y reclamaba a la escuela. Entonces ya hasta que un día me hablaron porque le fracturaron la mano, la aventaron de las escaleras y ya fue cuando yo me di cuenta que sí, que era verdad, que me la encerraban en el baño, que me le pegaban y que pues sí, le estaban haciendo ya. Y ahí ya fue cuando ella se dio cuenta que las mentiras no eran buenas porque pues ya nadie le estábamos creyendo de las cosas que en realidad le estaban pasando.
Híjole, ¿qué tal este testimonio? Me parece gravísimo llegar a ese punto, pero la pregunta interesante es ¿por qué o para qué esta niña empezó a mentir? Y bueno, pues de esto vamos a hablar el día de hoy y tenemos como especialistas invitados a Mónica Esquinca Azcárate. Ella es psicóloga con maestría en PNL y es directora del Centro Mexicano de Programación Neurolingüística. Mónica, bienvenida. Gracias, igualmente. Qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias. ¿Tú mientes? Sí. Es que hace ratito me hace, no. Hay que ver eso de las mentiras. Bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias. También está con nosotros Eduardo Ibarra, él es psicoterapeuta del Centro de Atención y Educación Psicológica Izcalti. ¿Cómo Hola. estás, Eduardo? Bien, gracias, muy bien. Qué gusto Buenos tenerte días. por aquí. Buenos días. Gracias. También está con nosotros Bárbara Sánchez Armás, ella es psicoanalista del Centro Eleya. ¿Cómo estás, Bárbara? Hola, muchas gracias, muy bien. Bienvenida, qué Gracias. gusto tenerte por aquí. Y Carlos Lepe Pineda también está aquí con nosotros. Él es filósofo, teólogo y maestro en humanidades. Gracias, Cris, por la invitación. ¿Cómo estás? Encantado de estar Bienvenido. aquí contigo. Gracias. Oigan, pues díganme un poco esto de las mentiras. A veces se habla, ¿no?, de las mentiras, de las pseudomentiras, de las mentiras aparentes. O sea, esto que se juega entre los niños. Cuéntenos un poquito, ¿qué es esto de las mentiras en los niños? Yo creo que, Cris, uno de los temas interesantes al observar el aspecto de la mentira es que si bien en un primer momento se puede obtener una retribución, digamos, hay una ganancia, como en el caso de la niña que lo veíamos, quizás obtenía más atención por parte de su mamá, quizás este tipo de aspectos, incluso de su papá. La mentira rápidamente empieza a autodestruir a la persona, ¿no? Rápidamente la realidad se impone y entonces la mentira empieza a tener un efecto sobre la existencia de las personas en términos de que se ve enredada por la propia mentira, no la puede sostener porque la realidad es irrefutable, ante hechos no hay argumentos y claro, la niña cuando la realidad se le impone, pues ya no se le cree en su palabra, es el valor de la palabra, son tantos temas que vale la pena abordar en el curso del programa, yo creo que están bien caracterizados por esta historia. Perfecto. Yo también pensaba en que habría que diferenciar un poco cuando hay una mentira, cuando hay fantasía, cuando hay distorsión de la realidad o cuando hay temas de ocultar información, ¿no? Yo creo que la mentira de pronto, tanto para los niños, adolescentes, forma parte de su desarrollo como un intento de tratar de tapar una realidad, tratar de reemplazarla por algo que evite el dolor. El problema es cuando estas mentiras no se confrontan, cuando la familia no confronta la mentira, por ejemplo, y cuando entonces se crea un sistema de pensamiento, una fábrica de mentiras para estar viviendo como una realidad aparentemente menos dolorosa, ¿no? Por ejemplo, en este testimonio, de repente la mamá menciona que la hija tenía deseos de que los papás no se divorciaran, de que estuvieran juntos. Ahí habría que ver el dolor debajo de lo que la mamá llama mentira de esta hija, donde a lo mejor hay una serie de problemas emocionales que la hija no está pudiendo confrontar y entonces empieza con esta distorsión de mi mamá es una bruja, ¿no? Entonces yo creo que habría que diferenciar bien qué emociones y qué intenciones hay debajo de la intención de mentir. Aparte, bueno, tú clasificabas tres cosas, ¿no? Dices, bueno, una es la fantasía, otra es la mentira y otra es para ocultar. Sí, o sea, pensando en que, por ejemplo, la fantasía forma parte de la mente, ¿no? Todos fantaseamos y en la fantasía podemos generarnos historias donde somos distintos, donde nos ponemos a veces en un lugar de héroes, a veces en un lugar de víctimas, donde vemos a los padres a veces peor de lo que son. Pero digamos que hay una parte en la que uno puede regresar como a la realidad y poder contrastar. Sin embargo, la fantasía a veces tiene tanta importancia dentro de la mente sin que yo me dé cuenta, que a veces me puedo generar la idea de que mis padres, como esta chica, ¿no?, son de tal y tal forma, y después con base en esa idea ya me lo creo, y entonces yo ya tengo un modelo y una imagen de un padre o una madre distorsionados. La mentira, como te decía, tiene la intención de negar una realidad y generar un malentendido, y ocultar información tiene que ver con una parte que me guardo, ¿no?, y que no estoy diciendo. Oye, pero bueno, eso ya tendría que ver tal vez o sea, dices, bueno, es generar un malentendido, ocultar una realidad, entonces ya ahí hay un propósito en la mentira. Pero ¿qué pasa cuando son más chiquitos, ¿no? Y de repente te los encuentras frente a la maceta, que están comiendo tierra, y llegas y dices, mi amor, ¿estás comiendo tierra? No, no, yo no.
Sí. ¿no? Con las manos llenas de tierra, la cara llena de tierra, pero eso, bueno, es que a todas las mamás nos ha pasado. Entonces, ¿ahí de qué estamos hablando? Ahí, pues, está el hecho, o sea, Sí. ¿en dónde están ellos? Habría que ahí? entender que de acuerdo a la edad de los niños, hay una edad que es muy temprana justamente, que hay una mezcla, ¿sí? De fantasía y de realidad. Justo es el proceso de maduración en la que los adultos les enseñamos cómo interpretar la realidad, es decir, cuáles son las cosas que están permitidas y cuáles no, y en el tema de la prohibición es donde está como una fuerza muy grande para que se geste la mentira. Es decir, en algo que tú tienes prohibido y que tú asumes que está mal, vas a tratar de no evidenciar tu error, ocultándolo o tratando de engañar a la persona que te descubre. En el caso del niño que se está comiendo la tierra, trata de engañar a su mamá, porque en la mente del niño, ellos funcionan de manera muy sencilla, perdón. Si ellos no lo ven o si ellos no lo confiesan, es que no existe, ¿sí? Y además los adultos de pronto tenemos este mecanismo muy infantil, ¿no? Cuando, pues en el caso de las chicas que ven a su novio con alguien más, ¿qué es lo primero que decimos los chavos? No es cierto, yo no fui, ¿no? Pensando que negando el hecho lo que estás va a viendo desaparecer. no es lo que estás viendo. Exactamente. Ese es un mecanismo muy primitivo, ¿sí? Y que de pronto muchos adultos que no tenemos la madurez de enfrentar la situación, pues utilizamos o tratamos de utilizar una mentira creyendo que esto pues va a satisfacer tu idea y tu imagen. Pero entonces, bueno, ¿a qué edad, o sea, hay alguna edad en la que es más común que los niños mientan? Sí, bueno, yo pienso que tiene que ver, que se empieza a desarrollar con la cuestión de los límites, ¿no? Y mucho tiene que ver la comunicación, mucho tiene que ver cómo se le vaya explicando a los niños por qué no pueden hacer algo y por qué sí. Si nada más hay una prohibición, sino una explicación, y además un poco lo que decías, como la parte de cómo se lo digo y cómo puedo empezar a generar como algún miedo en ellos, sin mayor explicación de por qué eso no debe ser, entonces voy a tender a mentir más, porque solo me genera como un miedo ante la autoridad, y a lo mejor hasta lo sigo haciendo, pero no hay una explicación de por qué no. Entonces, si la comunicación empieza a ser más abierta, mucho más clara, explicando las consecuencias para él mismo, para otros, entonces el niño no tendría, una, va asumiendo más, y dos, no tendría por qué mentir, porque sabe que eso no es adecuado. Claro. Sobre todo en la reacción de los padres. Cuando son reacciones muy violentas, muy agresivas, por supuesto que eso es algo que el niño es como una habilidad desarrollada para evitar esta situación. Entonces es una mentira, ¿sí? Pero eso es, si te das cuenta, ahí es una forma adaptativa del chico de no tener que enfrentar una realidad que puede ser muy dolorosa, y en el caso de papás violentos, pues muy lamentable para el niño. Pero estaríamos hablando de como de ya tal vez un poquito más grandes, ¿no, Eduardo? No necesariamente. Podemos hablar de edades de entre 4 o 5 años, justo cuando está en la parte de los límites, 3, 4, 5 años, 6 años, que son etapas muy formativas, en donde el niño, cuando tenemos papás muy violentos, muy agresivos ante la taza que tiré y se me cayó, y el papá reacciona desbordándose, el niño asume una postura de mucho temor ante las reacciones impulsivas, violentas de los padres, entonces terminan creando un sistema de defensa a través de mentiras. Claro. ¿Por qué? Por la reacción tan temible. Pero ¿qué pasa cuando no hay una familia violenta, sino que el niño va teniendo, digamos que un desarrollo esperable, pero sí nos encontramos los padres y las madres con que de repente llegan, por ejemplo, con historias, ¿no? Y nos platican unas historias así impresionantes que nosotros sabemos que no son realidad, pero ¿qué función cumple para ellos? ¿Por qué la necesidad de repente contarnos estas historias mágicas o fantasiosas? Yo creo que aquí, por ejemplo, ¿no? Lo que mencionaba Eduardo también tiene que ver que no necesariamente tiene que haber una familia violenta, sino que todos nosotros intrínsecamente no nos gusta aceptar que nos equivoquemos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Que a un niño se le cae algo, el plato, la taza, y dice, se cayó. No puede decir, yo lo tiré. Digamos, todos tenemos como una primera reacción a decir, yo no soy imperfecto. Y entonces la mentira en un principio puede tener una parte adaptativa, como de decir, tratar de cubrir esas fallas que todos podríamos tener. Ahí hay que enseñar al niño, como decir, mira, te pasó esto, no es grave, lo tienes que asumir, la responsabilidad, cómo se puede arreglar. Ahora, esas fallas, por decir que todos tenemos esas deficiencias, en la mente las tratamos de cubrir haciéndonos otras historias. Y entonces muchas veces la mentira donde el niño está
mezclando un poco de fantasía y haciéndose este rol tan importante, tendría que ver con que quiere cubrir un sentimiento de inseguridad, de miedo, una sensación de ser inferior, de ser menos, Claro. y entonces se genera este personaje. Oye, vamos a tener que ir a un corte en un momentito, pero ahorita regresamos. Sí, sí, sí. Y bueno, antes de ir al corte, quiero darle los buenos días a mi querida Sandra. Hola, ¿Cómo estás, Cris? Sandy? Muy Buenos bien. días. Lista ya recibiendo todos los mensajes que nos llegan a través de las redes sociales y por el número telefónico. Y les recuerdo que nos puede ver a través de la señal en internet, en vivo completamente, en www.canal11live.tv/internacional/. Ahí nos puede ver en vivo por internet, donde quiera que se encuentre. Vámonos, por favor, a ver el siguiente sondeo. Acompáñanos. Bueno, una ocasión cuando iba en la secundaria, les dije a mis papás que había pasado todas las materias. En ese entonces, pues, reprobé 2 y pues me la creyeron. Pues quizá que reprobé una materia en la vocacional y no le dije a mis papás durante 2 años. Decirle a mi papá que voy a ir a, no sé, al cine y me voy a otro lado. No podría decir cuál es la peor. Que se murió mi perrito cuando no era cierto. Cuando rompí un jarrón, sí dije que no lo había roto. Que le dije a mi mamá que no iba a reprobar ninguna materia. Y pues sí reprobé 4. No le he robado a mi mamá. Que voy a trabajar en equipo y me voy a casa de mis amigos. Que no reprobé la materia. No me robé dulces y más cosas, ¿no? Voy muy bien en la escuela, pero voy más o menos. Cuando rompí un florero y le eché la culpa a mi gato. Pues no sé, cuando dije que iba a la escuela, pero me fui de pinta con unos amigos. Cuando dije que iba a ir con una amiga y me fui de, ¿cómo se llama? De pinta. Yo no quemé la casa de mis vecinos porque pues, un día aventé un cohete a su casa y se prendió la lona que tenían y pues, ya les dije que yo no había sido, pero pues, al fin de cuentas no me creyeron. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Diálogos en Confianza y estamos hablando de los niños y las mentiras. Y nos quedamos platicando un poquito contigo, Bárbara, que estábamos hablando justamente de este tema. Por favor. Bueno, hablábamos un poco entonces de cuando los niños generan una fantasía y empiezan a relatar historias de ellos con estas fantasías. También tienen que ver con que a los niños, bueno, en general, a los humanos, no a las personas, también a los adultos, nos cuesta trabajo asumir sentimientos que a veces tenemos hacia los demás no tan gratos. Entonces, sentimientos, digamos, agresivos, de resentimiento, de enojo, de celos, de rivalidad. Y entonces, para amortiguar esos sentimientos, lo primero que uno hace es decir, ese no soy yo. La celosa, la envidiosa no soy yo. Entonces los niños también, y los adultos, los adolescentes, a veces se generan esta fantasía, esta historia, donde colocan esos sentimientos en alguien más. Y entonces se vuelve el verdugo a alguien a quien le están creando este personaje y ellos se deshacen de estas emociones. Aquí sí es importante ayudar a los niños a asumir esas emociones y que las aprendan a manejar para que no se deslinden de ellas y estén generando entonces y depositando en los demás esas fantasías, ¿no? Oye, pero ¿tiene la mentira alguna función útil para la integración del yo del niño? Mira, pensaríamos que al inicio del desarrollo también pasa esto. Los niños también mienten cuando se dan cuenta que los papás no van a descubrir tal cual lo que están pensando. O sea, un niño chiquito se asusta cuando va al doctor o cuando los maestros o los papás les preguntan algo porque creen que los papás se pueden meter como a la mente y saberlo todo. Cuando se dan cuenta que no, ya no les contestan todo a los papás o tienden a mentir. Ahí podríamos pensar también que la mentira es una forma de ensayar un tipo de solución alternativa que no va a ser eficaz, pero sería como ensayar una solución. Esto tendría que disminuir en la medida en que los papás ayudan al niño a confrontar la realidad y a generar mejores herramientas y mecanismos del yo para enfrentar algo que pueda ser doloroso, una responsabilidad o una verdad dolorosa, ¿no? Que a lo mejor haya alguien enfermo, algo que no se puede remediar, pero que ayuden al niño con mejores mecanismos y que entonces esta forma de ensayo, digamos, del pensamiento disminuya y el niño pueda afrontar la realidad. Claro que sí. ¿Tienes una pregunta sobre ese tema? Sí, mira, nos dice Jacob Sánchez en el Twitter, los niños no saben mentir, nosotros como padres les enseñamos y ellos empiezan a creer que es normal. ¿Qué dirían de esto? Porque se ha escuchado que es natural también, ¿no? Oye, pues, ¿qué te parece si antes de que nos respondan eso, porque va perfecto con el sondeo que vamos a ver, y ya empezamos con qué pasa con los papás? Acompáñame a ver el siguiente sondeo. Trato de explicarle por qué lo hice y le antepongo que no debe de ser.
pero que muchas veces nosotros como adultos tenemos que recurrir a esto para cubrir otras situaciones. Bueno, trato de aclararla con él porque a veces menospreciamos, pero sí se dan cuenta fácilmente y entonces a fuerzas tenemos que aclararle la situación. Pues me da pena porque yo lo enseño desde pequeño a que no sea mentiroso y yo le estoy diciendo mentiras, pues me da pena. Le explico por qué la dije y después trato de hacerle entender que no necesita decir mentiras, sino que debe actuar siempre con la verdad para que todo le salga bien, porque si no, una mentira lleva a otra y luego a otra y se hace una cadena. Pues lo platicamos, ¿no? Lo platicamos y por qué se dio y en qué circunstancias se dio. Bueno, no soy amiga de mentiras, procuro no mentir, pero si en el dado caso se diera cuenta, creo que primero tengo que darle una disculpa y explicarle. Pero más vale no llegar a eso, más vale enseñarle que no hay que mentir, sea lo que sea. Por peor que sea el panorama, hay que enseñarlo a decir siempre la verdad. Fíjense qué interesante, porque bueno, ustedes nos están diciendo que sí, efectivamente, pues los adultos mentimos, ¿no? Y entonces, ¿cómo les explicamos cuando de repente nos cachan una mentira? ¿no? Depende mucho de la edad de los niños, de la edad de los niños, de los jóvenes, de nuestros hijos. Porque la verdad no es un valor absoluto, son un verdadero riesgo social aquellas personas claridosas, ¿no? Aquellas que dicen la verdad, lo que sienten como lo sienten, así lo expresan, ¿no? Una persona que no tiene contención es una persona grosera, es una persona impulsiva y respetuosa. Pero fíjate, acabas de decir algo que es interesante, no estás diciendo una persona que miente, sino una persona que se sabe controlar. Pero la verdad es que hay muchos papás que mienten, o sea, por ejemplo, ahorita vimos este testimonio, ¿no? Pero bueno, nos lo estaba diciendo también la llamada de Sandy, que ahorita tiene otras más que nos va a leer, pero lo sabemos, los papás lo sabemos, o sea, de repente suena el teléfono y entonces, dile que no estoy, ¿no? Suena el timbre de la casa y di que me fui a correr, ¿no? O decimos cosas, de repente nos invita la suegra, ¿no? Y entonces le dices, no, bueno, es que le vamos a decir a tu mamá que tenemos la fiesta de graduación de quién sabe quién y no tenemos ni la fiesta de graduación ni nada, o sea, sí viven nuestros hijos con eso. Entonces, ¿cómo enseñarles, no? El contraste ahí, porque por un lado le estoy diciendo no mientas, pero yo todo el tiempo estoy mintiendo y según yo son mentiras piadosas. ¿Y qué tanto, la pregunta que nos hacían era qué tanto los niños naturalmente mienten o realmente lo aprenden, o es un poco de los dos, que mencionabas tú la edad? Sí, yo creo que hay que distinguir entre mentira y error. En ocasiones, los niños, sobre todo, verbalizan de cierta manera que uno dice, no, esto es una mentira. No, es que lo está percibiendo de esa manera. También hay que ser cuidadosos para distinguir entre mentira y error. Mentir es decir algo que sabemos que no es real, ¿no? Y entonces verbalizarlo de esa manera. Sin embargo, yo diría que no es natural. Sí, ciertamente hay toda una conjunción de elementos familiares y sociales, y en ese sentido, pues también las familias que están más apegadas a la imagen, las familias que con mucha naturalidad falsean la realidad, no, di que no estoy, di que tenemos esto, di que tenemos aquello, pues puede predominar la mentira con mucha mayor facilidad en el caso de los niños. También, ya lo decíamos, ¿no? Para su propia protección, buscando su interés, buscando que no se les castigue, lo decían los testimonios, ¿no? Pero entonces tú dices, no es algo natural, no es algo con lo que a partir del desarrollo de los niños ellos tengan que vivir, es algo que se aprende. Y sin embargo tiene una función, ¿no? Y tiene una función y creo que tiene un valor también en términos de que el niño tiene que confrontar su propio dicho, el valor de su palabra, con la realidad misma. Y ahí los padres juegan un papel esencial, ¿no? En términos que ahorita hablaremos de los valores, pero Eduardo, ¿tú qué opinas de esto? Mira, los padres y los adultos en general, la sociedad, los ambientes son los que van a ayudar o favorecer a que se haga un uso frecuente de la mentira o a que no. Tiene que ver, preguntaba hace un momento, en cómo se gesta o qué tiene que ver la mentira con la formación del yo. Yo creo que toda persona que de pronto no hace un uso frecuente de la mentira, más bien tiene un yo débil, un yo frágil, que no tolera la realidad, que no tolera ciertas situaciones y entonces tiene que encubrirlas con una serie de fantasías, de creaciones de ella misma, llámese mentiras, llámese ideas, llámese de pronto fantasías. Yo sí creo que un uso frecuente de la fantasía, un uso frecuente de la mentira, implica necesariamente que una persona es débil emocionalmente, es frágil y no tolera ciertos aspectos de la realidad y por eso hace uso frecuente de la misma. En este caso, por lo que nos estás planteando, para ti la mentira en los niños no tiene ninguna utilidad, no tiene razón de ser o
por qué sucede. Entonces. Yo apunto lo que comentaba la doctora, es una prueba, un ensayo, una otra forma y el chico lo va a poner a prueba. Cuando esto no le es útil, cuando no le es funcional, cuando no tiene una utilidad mentir, el chico aprende que no tiene que mentir, ¿sí? Pero por el contrario, si obtengo algo a cambio de estas mentiras, y este algo puede ser la atención de la familia, algo o la puede risa, ser la risa, aplauso, sí, lo que obtenga, y esto va a retroalimentar. O sea, cuando yo encuentro un satisfactor, un beneficio en la mentira, es cuando se gesta más y es más proclive a que yo mienta frecuentemente. Gracias. Y yo quisiera agregar también, ahorita quiero hacerle peso a la cuestión familiar. Tiene que ver también mucho con el manejo de la culpa, ¿no? Cuando descubrimos a un hijo mintiendo o haciendo algo indebido, si hay una carga muy fuerte sobre un juicio, sobre algo a nivel de identidad, pues el niño va a mentir más. Y también la generación de la confianza. Yo creo que son como puntos muy importantes en casa que pueden propiciar o no a que el niño mienta. Yo sí creo que tiene una función positiva para el niño. Desde mi punto de vista es o lograr algún beneficio, pertenecer a un grupo de amigos o quedar bien ante los papás, cuando la comunicación ha sido como fracturada, entonces, o la parte de la autoestima también, súper importante. Ahora, las mentiras, como dicen por ahí, tienen patitas muy chiquitas, ¿no? No llegan muy lejos. Entonces, de repente, pues tratas de formar parte de un grupo, pero a la mera hora, pues también el grupo va a descubrir que estás mintiendo, ¿no? Oigan, fíjense que hablando de esto, de lo de los papás que mienten, tenemos un testimonio muy interesante. Entonces, bueno, pues quiero que ustedes lo escuchen conmigo, porque, bueno, ella le mentía a su esposo. Ahorita vamos a ver por qué. Ella dice que ella tenía unas razones poderosas para hacerlo, pero después se le voltea esto. Vamos a ver por qué, acompaña. Mi familia está conformada por mi esposo y 2 hijos. Pues yo era mentirosa porque quería un poquito de libertad. Mi esposo era muy machista y no me dejaba salir a ningún lado. Y pues de esa manera tenía un tiempo libre, ¿no? De llevar a mis hijos a alguna fiestecita, con sus tíos, con sus abuelitos, porque no me daba permiso de salir. Una vez me cachó y sí se enojó mucho. A mí me daba mucho miedo porque se ponía muy, muy difícil. La mentira más grande que me dijo mi hijo fue que él seguía estudiando en la universidad y uno pues lo apoyaba, ¿no? Pagándole la escuela. Y no, pues él no terminó. Él dijo, es que ya terminó, o sea, ya estoy en el último semestre, cuando ni siquiera yo creo terminó ni el tercer semestre. Me di cuenta porque pues iba pocas horas a la escuela, entonces yo fui a preguntar, pero me dijeron que no me podían dar informes porque pues ya era a nivel universitario. Cuando yo lo confronto, le pregunto, él solo se queda callado. Y pues no me dice nada, no me dijo nada. Y entonces ya pues fue cuando yo le dije, no aprovechaste la oportunidad que se te dio, pues vete a trabajar. Yo le dije, ¿por qué mientes? Y me dice, es que tú me enseñaste a mentir. Y yo sí le dije, ¿sabes qué? No me voy a justificar, pero lo hice por la situación con tu papá. Pero yo te invito a que no lo hagas, porque el día de mañana que tengas un hijo, pues va a aprender lo mismo que tú, ¿no? Entonces sí fue así como un golpe, ¿no? Que recibí porque nunca pensé que me lo dijera. Les invito que siempre hablen con la verdad, porque lo que uno les enseña a los hijos es lo que ellos aprenden. Y la mentira no es buena en ninguna circunstancia. Aunque no tengas problemas, los problemas luego vienen después. Ya estamos de regreso, estábamos justamente platicando sobre este testimonio que les acabo de decir, que es impresionante porque, bueno, ella está en una situación familiar, lo estábamos comentando, ¿no? En una situación familiar difícil, y entonces de repente ella se ve en la necesidad de mentir, porque aparte dice, bueno, era la única manera en la que podían ver a mis hijos, mi familia, o que ellos podían disfrutar de algunas cosas familiares, y sin embargo, años después, su hijo le dice, tú me enseñaste a hacerlo, ¿no? Pero estabas comentando algo interesante sobre fíjate, Cris, que es bien importante, porque si comparamos los últimos 2 segmentos de testimonios, en el anterior se ve un valor moral y decir, a ver, si yo miento, tengo que explicarle a mi hijo, incluso tengo que pedir una disculpa, es muy interesante, la integridad moral es fundamental.
Y en este caso estamos ante una situación límite, es una situación límite en la que hay violencia, en la que hay temor, en la que hay razones fundadas por las que uno puede decir, si digo la verdad no voy a poder salir, no voy a poder ofrecer lo mejor a mis hijos, no va a haber contacto familiar. Y hay que decir que moralmente hablando, las personas están por encima de la verdad. Por eso me gusta mucho que al final del testimonio dice la señora, no me voy a justificar ante ti de la razón por la que mentí, porque mentí por tu bien. Eso es lo que no alcanza ella a decirle, ¿no? Pero en la filosofía diría, mentí por tu bien, mentí porque te amo, mentí porque quise ofrecerte la mejor vida, teniendo al marido que tengo y tratando de sobrellevar la relación sana con mis hijos y la mejor relación posible con mi marido tan complicado, ¿no? Entonces, las personas están por encima de la verdad y sin que eso justifique toda mentira posible, la verdad es que buscando el bien de las personas se puede, insisto, se puede suavizar la realidad en muchos contextos, ayudando a que las personas lleguen a una vida mucho más plena. Es muy interesante esto que nos dices, ¿no? Porque, bueno, ¿hasta qué edad yo podría darme cuenta que estoy mintiendo en ese sentido? Que entonces, bueno, estoy poniendo a las personas por encima de la verdad y entonces moralmente es adecuado, pero ¿hasta qué edad yo me doy cuenta de algo así? Porque las familias tienen mitos, ¿no? Como mis hijos no se van a dar cuenta, lo hice por su bien. Digamos, uno se preguntaría por qué esta mujer está finalmente con un marido que no la deja ver a la familia y no la deja salir, ¿no? Ahí hay un problema fundamental. Un poco lo que Mónica me decía mientras le estábamos viendo, bueno, la elección de la pareja, ¿no? Claro. Oigan, pero a ver, Sandy, tenías varias preguntas sí, aquí o comentarios. Blanca Ramos nos dice, quiero decir que los adultos somos los que primero le mentimos a nuestros hijos. Es el caso de los Reyes Magos. Bueno, y dice, por lo que considero que los adultos debemos poner el ejemplo con nuestros hijos, hablar con ellos y estar al pendiente un poco de lo que decías de que hay algunas mentiras que no necesariamente tienen el objetivo de dañar o de perjudicar a las personas. Sí, aunque en ese caso en particular, Sandy, hay mucha discusión últimamente. Sí, ese ¿no? podría ser un tema muy polémico. Un tema muy polémico. Araceli nos dice, conozco una persona que tiene una niña de 10 años que miente por todo, de lo más sencillo hasta cosas sin importancia, y cuando su mamá la descubre o se da cuenta de ello, ella la confronta y responde que no sabe por qué lo hace y llora. ¿Qué podrían aconsejarle a esta mamá para apoyar a su hija? Porque dice que asiste a una terapia pero que no le está funcionando. Mira, yo creo que lo primero que hay que entender, porque en este debate que escuché de pronto parecería ser que hay una justificación a mentir. Sí. Y realmente tenemos que asumir que no la hay. O sea, no podemos, incluso por razones personales y que podemos considerar humanitarias, asumir que mentir está bien o que tiene algo de bueno. Pero entonces, a final de cuentas, mentir es disfrazar la realidad. Y si disfrazamos la realidad, estamos viviendo una fantasía. Eso es patológico. Okay. Vivir en una fantasía es patológico. Oigan, fíjense. Tendríamos que asumir, perdón, en el caso de la mujer, tendría que asumir que tiene un marido violento. Ok, oye, ¿sí? Ahorita regresamos y discutimos este tema porque es interesantísimo. Vámonos a ver el siguiente sondeo. Acompáñanos, por favor. Por conveniencia propia. Para cubrir la necesidad, yo creo, de sus realidades. Buscamos generar una situación que nos conviene a nosotros, ¿no? Bueno, porque a veces es necesario, como dicen, una mentira piadosa, pero no es que seamos mentirosos, sino que de repente hay que decirlo, ¿no? Pues para cubrir su falta de verdades, ¿no? Porque no tienen, no sé, madurez seguramente, por eso, porque no saben cómo manejar la realidad y no les gusta enfrentarse también, ¿no? Porque se nos ha creado una cultura de la mentira y no de la verdad. Es por justificar la conducta, por no querer enfrentar problemas. Por costumbre. Híjole, es que muchas veces para escapar de algunas situaciones. Si yo me la creo y transmito esa que parezca verdad, pues no gano ninguna recompensa, ningún castigo, pero cuando me cachan en la mentira, pues gano un castigo dependiendo de la persona que sea. Nada, al final de cuentas, cuando uno miente y se descubre esa mentira, pierdes la confianza de la persona que le mentiste o al grupo de personas que le mentiste. Nada. ¿El enojo de mis padres? Al principio pues sí gano un poco porque pues trato de que no se enoje la persona con la que estoy diciendo la mentira, pero pues ya después no sirve de nada cuando se entera que le mentí. Nada, porque no es malo decir mentiras. Pues en el momento ganas demasiado, quizá que te crean y muchas cosas así, pero ya siguiendo el tiempo pues va ahora sí que de peor en peor, ¿no? Que te vas creyendo las mentiras y
pues como que no va. Nada. Nada. Más problemas. Realmente nada bueno. Creo que todo lo contrario y está horrible mentir, la verdad. Es que me regañen o que me digan que por qué lo hice. Pues no, nada, pues nada más me regañan y me pegan y ya. Desconfianza de la gente, que no me regañen. Un regaño. ¿Un regaño? Cuando digo mentiras, mi mamá me golpea. A mí mi mamá me regaña. ¿Que no me regañen mis papás? Pues nada más regaños. Regaños y castigos. Pues nada, porque al final se descubre. Híjole, regaños y castigos, algunos dicen que me peguen, ¿no? Pero bueno, les quiero decir que se quedó aquí como la discusión, entonces los invito a que la retomemos sobre esto, ¿no? De, bueno, en qué momento sí es la persona es más importante que la verdad y qué quieres decir con eso, o sea, para que nos quede como claro, Carlos, ¿qué quieres decir con eso? En términos morales, hay una jerarquía de valores y el valor absoluto es la persona. La sociedad no vale más que la persona, la ciencia no vale más que la persona vale por sí misma. Y es un valor infinito, de hecho es incuantificable, ¿no? Una pregunta así bien rápida, ¿no? A ver, ¿qué vale más, las cosas o las personas? Pues ¿qué vale más, la familia o el trabajo? Pues ya todo el mundo ya tiene la respuesta en su cabeza, o sea, las personas están en el centro de la realidad. Y estando así, hay que ser prudentes y no nos tenemos que permitir demasiadas libertades, pero lo que comenté hace un rato simplemente quiere decir, cuando el bien de las personas está de por medio, podemos entonces optar por buscar su propio bien, incluso ocultando la verdad a ciertas personas. Podemos pensar en el caso que ya veíamos de esta mujer en una situación familiar muy delicada, podemos pensar en un enfermo que difícilmente va a aceptar su realidad. Recuerdo el papá de una buena amiga que de por sí hipocondríaco y le dio cáncer. Él estuvo sometido al tratamiento y prácticamente no supo qué tipo de cáncer tenía, ¿no? Y no tanto por el tema de la mentira, sino porque él mismo sabía que él manejaba muy mal esa información. Quien tuvo toda la información fue su esposa y su familia. Es decir, al utilizar ciertas mentiras, incluida, y quiero mencionarlo ahora mismo, mentiras que estimulan la imaginación, incluso religiosa, de los niños. Los santos reyes a veces están en un contexto religioso y a veces no. Pero decir, hay historias falsas, como la de los santos reyes, ojalá no haya muchos niños viendo, que en última instancia se refieren... Ya nos han regañado varias veces por estas, pero bueno, me hago responsable. Pero simplemente decir, tienen el sentido de estimular la imaginación religiosa de los niños y orientarlos hacia la visión de grandes valores y algo realmente que puede enriquecer su vida. A ver, Eduardo, ¿tú qué comentabas al respecto? Mira, yo decía que no podemos plantear por ninguna necesidad la mentira. No ¿Pero podemos tú qué avalarla. opinas esto de lo de el valor de la persona por encima de cualquier cosa? A final de cuentas, de pronto podemos tener muchas justificaciones morales, ideológicas, creencias religiosas, pero vámonos otra vez a la realidad. Esto no justifica ninguna situación. O sea, no podemos pensar que una mentira puede estar asociada a un factor positivo. Oye, es que se me ocurren varias, caray, de repente ahorita, no sé si a ustedes se les ocurren, por favor, lluvia de ideas, pero por ejemplo la de Ana Frank. O sea, esa fue una mentira. Pero estamos que todos... hablando de situaciones que serían muy excepcionales, que no se presentan diariamente. Pero entonces ahí ya estaría la pero excepción. tendríamos que ver además en plazo, en tiempo. Esto es, hay situaciones que de pronto parecería ser que lo más ideal en el momento es una mentira, ¿sí? Pero tenemos que ver si esa mentira, y que además, que en la realidad tenemos la experiencia de que las mentiras, tú lo dijiste, tienen patas cortitas. No van a llegar muy lejos. No, entonces, bueno, a Ana Frank los cacharon, pero la familia estaba defendiendo la vida de esa familia, ¿no? Sí, yo creo que puede haber situaciones muy excepcionales, pero además el contexto es muy particular. En ese caso habría que analizarlo, pero yo lo que quiero es no generalizar una cuestión de mentira como algo saludable. En realidad la mentira es algo enfermizo, claro. ¿Sí? Y sobre todo, y bueno, los casos que hemos escuchado acá nos lo confirman. Son situaciones que a la larga nos llevan a situaciones muy lamentables, de destrucciones de familias completas. Claro. Entonces, dejar ese punto muy clave para mí es importante. La mentira no nos va a llevar a ningún aspecto positivo. Sí, Sandy, por favor. Sí, acá nos pregunta Rosa, tengo 3 hijos, la mayor es cleptómana, dice, pero mi hija, la más chica, me culpa de lo que hace la mayor, porque dice que porque como yo la regañaba mucho, ella era muy mentirosa y quiere saber, ¿es real que yo tenga la culpa o la responsabilidad? Ahora ella ya es una señora, pero no cambia. Y también en este mismo tema de ser cleptómano, de robar, de mentir, nos escribe también un mensaje en el Facebook una persona que dice que
quiere contarnos que su hermana desde hace 9 años ha tomado dinero y son varias veces que lo hace y ella la ha cachado. Dice, yo como hermana, ¿qué puedo hacer? La amo mucho y quiero encontrar una solución antes de que sea demasiado tarde. Ella suele mentir mucho y, bueno, en específico al tomar este dinero. A ver, si nos mira, dicen, por favor. Por ejemplo, aquí podríamos caer en esa situación. La amo tanto que entonces no voy a confesar que ella se roba el dinero. O ponerle no, límites. bueno. ¿Sí me explico? Esa es la situación a la que quería llegar. No puede haber un sostenimiento de la mentira porque esta chica al final va a sufrir muchísimo. La hermana en este caso, el consejo es, tienes que decir algo, tienes que hablar, tienes que manifestar lo que está pasando porque está mal y el daño a final de cuentas se lo está haciendo ella. Creo que una de las primeras mentiras que decimos los papás, justo estaba escuchando los testimonios, es no ganas nada. Tenemos que ser claros, en el momento sí ganas y mucho, y muchos lo dijeron. Había que basar esa primera mentira que es no ganas nada, sí vas a ganar en este momento. A la larga vas a tener una serie de complicaciones, porque los chavos se dan cuenta. No, bueno, claro. Ellos dicen conscientemente, no gano nada, pero lo hacen por algo. Claro. ¿Sí? Ahora, están hablando de mentiras muy específicas, ¿no? Como de repente de las calificaciones, fui a una fiesta y no le dije, me salí de la casa, o sea, son cosas como que sabemos, ¿no? De la cotidianidad. Pero a ver, Bárbara, ¿ustedes qué opinan justamente de la llamada que nos acaba de leer Sandy? Aquí de la primera que les leí, lo que destaca, bueno, se me hace importante que la mamá dice, yo la regañaba mucho de niña y ella se siente culpable porque cree que por eso a lo mejor ella se defendía y no, bueno, mentía. pero también hay que ver como toda la situación, porque hay que ver también a qué se refiere con regaños, ¿no? Si entendemos los regaños como límites donde los padres modelan una conducta de decir esto se puede, esto no se puede, donde tienen cierta firmeza, eso no va a dañar a ningún niño. Aquí habría que ver bien si la mamá lo que hacía era regañar, gritar, prohibir de forma indiscriminada. Ahora, que la otra hija culpe a la mamá está totalmente fuera de lugar, ¿no? Porque una hija le va a decir a la mamá, por culpa tuya esto está pasando. Yo pensaría que es un caso donde tendrían que acudir a terapia para que la mamá pudiera contar toda la historia, entender qué pasa, y una hija cleptómana, ¿no? ¿Es cleptómana? Sí, dijo cleptómana. Bueno, evidentemente tiene una situación problemática, dificultades que enfrentar y tendría que estar en un proceso terapéutico, porque algo que mencionábamos con el tema de los hijos, todo eso, lo importante es que las mentiras lo que hacen es evadir tener que procesar y vivir una serie de experiencias como el testimonio, ¿no? Esta mujer quizás lo que quiere evitar es una discusión con el marido, tener que evitar constantemente tener que luchar por su lugar, modelarle a los hijos una conducta de madurez e independencia. Quizás piensa, pero si lo dejo, ¿con qué me mantengo? Cosas que les pasan a las familias, ¿no? Y entonces para ella es más fácil mentir, pero está generando un modelo de conducta erróneo en la familia, que está generando confusión, está enseñando a los hijos a tener contradicciones, a saltarse la ley, todo eso genera también desconfianza, ¿no? Genera desesperanza en las familias. Claro. Oigan, pues fíjense que a mí me gustaría que nos fuéramos a ver el siguiente testimonio, y a este niño le mintieron toda la vida. Vamos a ver él qué dice, cómo es que lo vivió y qué tanto le afectó esa mentira. Acompáñame a verlo. Mi nombre es Emanuel Robles Colín. Cuando yo era un niño me decían que mi padre dormía en su trabajo y todo era muy extraño hasta los 13 años cuando descubrí que él tenía otra familia. Me enojé mucho con mis padres porque sentí que no me tenían la confianza de decirme las cosas y esa rabia me duró con ellos hasta cerca de un año que me sentí un ser indigno de confianza para ellos. Yo enfrenté a mis padres cuando estábamos en la sala todos, le dije a mi padre, le pregunté a mi padre, ¿tú tienes otra familia? Sin más alternativa me tuvo que decir que sí. Mi mamá se escandalizó, dijo que por qué preguntaba eso. Y luego les dije, tengo las evidencias, he visto teléfonos de la otra casa y además creo que ya estoy muy grande para creer que mi papá se duerme en el trabajo. Entonces esperaban que yo les reprochara la otra familia de mi padre, pero les reproché que no me tuvieron confianza, que me trataron como a un idiota. Mis padres dijeron que tenían que protegerme o proteger a mi niño interno del sufrimiento que me causaría saber que mi padre tenía otra familia con los que sí vivía. Me dijeron que
eso me afectaría mucho y que yo me enojaría con mi padre y que por eso me lo habían dicho desde el principio, que no querían hacerme daño. A mí me afectó esto dentro que soy una persona que tiene muchos conflictos con la gente que dice mentiras blancas. Soy principalmente enemigo de ellos desde ese entonces. Prefiero que se me diga una crueldad a una mentira blanca, y todo mi círculo de amigos está basado en las personas más sinceras que conozco. Creo que es muy importante que las familias confíen en sus hijos, en que tomarán las noticias terribles de una manera correcta, porque la confianza es la base de todo, especialmente si se trata de un núcleo familiar. Es vital que no se les niegue a los niños la verdad, por muy mentiras blancas que sean, son mentiras. Bueno, pues ya escuchamos este testimonio. Es un testimonio, pues la verdad, que nos hace reflexionar sobre esto de la mentira, ¿no? De repente una mentira de ese tamaño, pues ¿de qué manera la sostienes? Impacta, ¿no?, sobre la vida, ¿no? Y yo creo que es bien importante decir, o sea, la mentira es un mal moral, y cuando las personas mienten, se afectan a sí mismas y afectan a los demás. Y es un modo de relación con la realidad, retomo lo que dijo Eduardo hace un rato, es un modo enfermo de relación con la realidad, un modo negativo. Claro. Lo que es cierto es que la mentira lleva en sí misma, digamos, está implosionando desde el momento en que se realiza. Puede tener un beneficio inmediato, pero súbitamente se convierte en un gran obstáculo para la realización personal. Creo que ese es el efecto principal, en donde pues una persona como quien ha dado ahora su testimonio, pues es un efecto de largo plazo, algo en lo que tiene que trabajar, modifica su conducta, su relación con los demás. Es vital tener una visión clara. Y en el caso de este chico salió peor, ¿no? Imagínate ocultar eso de ese tamaño, enterarse ya grande, en lugar de que desde chico pues lo abrieran y le empezaran a enseñar cómo manejar eso. Claro. Hubiera sido mucho mejor. Los resultados son catastróficos. Bueno, aquí tenemos con nosotros a Inocencia. ¿Cómo estás, Inocencia? Bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Oye, gracias por invitarme. Al contrario, tú tienes un hijo. ¿Qué edad tiene? Tiene ahorita 20 años, va a cumplir 21 en septiembre. ¿Él ha mentido alguna vez? Sí. En la escuela, bueno, yo soy de las personas que no me gustan que digan mentiras. En la escuela le prohíben celulares y todo lo que hay, los distraigan de la escuela. Entonces un día llegó a la casa y llegó con un celular y le dijo le pregunté, le digo, ¿y ese celular? Me lo encontré en el micro, ma. Le digo, yo me quedé con esa duda y le digo, lo acompaño, siempre iba yo a dejarlo a la escuela. Entonces, en una de esas se le escapó que su abuelito se lo había comprado. Él se lo compró, pero pues que sabía que yo me iba a enojar. Es una manera de distraerlo de la escuela. Entonces, eso provocó otra mentira, de que en la escuela pues lo sacó, y en ese momento se lo recogen en la escuela. Pasaron como unos 6 meses que se lo recogieron, y yo fui a la escuela para saber por qué se lo habían recogido, y entonces lo sacó en una clase y se lo decomisaron, como quien dice. Eso era para que le dijeran que no se lo iban a entregar hasta que llegara la mamá, y yo llegué, y en vez de decirle que se lo entregaran, yo le dije, ténganlo ahí hasta que el joven se eduque a no hacer cosas que no debe en la escuela, y aparte de no decir una mentira. Pues esto fue respaldado con la directora de la escuela. Yo a los 20 días ya mi hijo ya traía el celular otra vez en las manos, y le digo yo, oye, ¿por qué traes tú el celular? Ya me lo dio la maestra. Le digo, qué bien. Entonces llegué yo allá con la directora, porque yo soy madre sola. Entonces le pregunté a la directora, oiga, ¿por qué? No, es que miren, les dijimos que trajeran unas cucharitas para convivir y todo eso. Digo, oiga, eso es una mentira. También eso los está enseñando a hacer unos... Claro. O sea, tú de repente te diste cuenta que en la escuela también mentían. ¿En tu casa ustedes mienten? Bueno, en realidad hasta apenas me voy dando cuenta que sí, siempre hubo mentiras, ¿eh? ¿Sí? Porque tengo un hermano que cuando mi mamá estaba en vida, nosotros le hablábamos y una vez los caché que diles que no estoy. Estando que él haya dado. Mi madre falleció hace 2 años y yo le hablé por teléfono cuando estaba ella en agonía, y le dije yo a mi mamá, me dijo que no les avisara. Entonces yo le dije a mi hermano por teléfono, le digo, hable,
y me contesta a una de sus hijas. Un poquito más rápido porque... Me dijo a una de sus hijas que no estaba. Le digo, mira, niña, ahí está tu papá y me lo comunicas, por favor, porque esto es muy delicado. Me lo comunicaron y allí estaba. Claro, o sea, es que de repente, sí, claro, de repente las mentiras, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué función tienen estas mentiras de repente cotidianas en la familia, ¿no? Pero bueno, también en la escuela, pues él se quería salir con la suya, ¿no? Pero bueno, ¿cuánto tenemos de tiempo, mi Gaby? Ya nos vamos a un corte. Bueno, sí, ya. Te leo rapidísimo. Nos dice María Marisela. No, ya me están contando que ya no. No me va a dar tiempo. Vamos a un corte. En un momentito regresamos. Quédate con nosotros. En un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en el tema del día de hoy, las mentiras y los hijos. Lo quiero invitar a que mañana no se pierda el programa, un tema muy importante, completamente actual, y se refiere a mi intimidad y las redes sociales. ¿Qué ha sucedido desde que han empezado todos estos cambios a partir de que, bueno, el internet se ha vuelto tan importante en nuestra vida, el surgimiento de las redes sociales como algo, pues en algunos casos incluso necesario para tener un medio de comunicación inmediato? Bueno, ¿qué sucede con la intimidad? ¿Por qué podríamos hablar de que desaparece acaso o se transforma o debemos cuidarla de una manera distinta? ¿Ha cambiado de sentido? ¿Usted qué opina y de qué manera cuida esta parte íntima, esto que usted transmite o guarda a través de las redes sociales? No se pierda el programa de mañana y lo invito a que ahora veamos un resumen de lo que se ha dicho en el tema del día de hoy. Rápidamente empieza a autodestruir a la persona, ¿no? Rápidamente la realidad se impone. Para los niños y adolescentes forma parte de su desarrollo como un intento de tratar de tapar una realidad, tratar de reemplazarla por algo que evite el dolor. La mentira, como te decía, tiene la intención de negar una realidad y generar un malentendido y ocultar información. En el tema de la prohibición es donde está como una fuerza muy grande para que se geste la mentira. Tiene que ver la comunicación, mucho tiene que ver cómo se le vaya explicando a los niños por qué no pueden hacer algo y por qué sí. Que la mentira es una forma de ensayar un tipo de solución alternativa que no va a ser eficaz. En que los papás ayudan al niño a confrontar la realidad y a generar mejores herramientas y mecanismos del yo para enfrentar algo que pueda ser doloroso. Distinguir entre mentira y error. Mentir es decir algo que sabemos que no es real, ¿no? La sociedad, los ambientes son los que van a ayudar o favorecer a que se haga un uso frecuente de la mentira o a que no. No tiene una utilidad mentir, el chico aprende que no tiene que mentir. O sea, cuando yo encuentro un satisfactor, un beneficio en la mentira, es cuando se gesta más y es más proclive a que yo mienta frecuentemente. Y algo de lo que también se ha dicho, y bueno, muy importante en este programa, son los testimonios. Escuchábamos a Inocencia que nos decía la importancia del papel de la escuela en esto de las mentiras. ¿Qué pasa cuando yo acudo a la escuela y me dan una información que pues tampoco es verdadera? ¿Cuál es la función de la escuela en todo esto? Vamos a ver la siguiente entrevista que nos lo aclara. Los maestros tienen una gran responsabilidad para detectar cuando un niño está mintiendo, que la escuela tiene este compromiso de informar a los papás de lo que está sucediendo. Debe de haber un acercamiento entre casa y escuela, eso es lo ideal. Cuando es una cuestión ya constante, lo que se debe de hacer es primero pensar cuáles son los motivos profundos por lo que está haciendo el niño. También ver si yo a lo mejor como papá soy muy exigente o igualmente como maestro, soy tan exigente que el niño tiene temor a decirme las cosas tal cual son porque tiene temor a las represalias que voy a tomar o las reacciones tan grandes que voy a tomar. No podemos decirles que no mientan si nosotros también lo hacemos. Es muy importante que no se confronte al niño diciéndole esto no es cierto, esto es una mentira o no seas mentiroso. Hay cuentos como Pedro y el Lobo que nos ayudan también a enseñar a los chiquitos en qué conflictos se pueden meter cuando hay una situación de mentiras. Es enseñarles este valor de decir la verdad, que cuando digan la verdad, priorizarlo y festejarlo, aun cuando esta verdad sea difícil. Y para más grandes creo que es crear la conciencia de las consecuencias que puede tener y que puede estar viviendo con ello. Fíjense qué interesante, ¿no? Esto de la escuela, porque justo Inocencia nos estaba diciendo eso, que inclusive le dijiste a la directora, si se vuelve delincuente, se lo traigo de regreso. Sí, o sea, yo le dije a la directora,
ustedes provocan a que uno, las personas se enseñen a negociar sus cosas para llevando a cambio. Entonces eso es, ahora sí que es una forma claro, de hacerlos malos para el futuro. Oigan, y bueno, gracias. Y saben, bueno, estábamos diciendo un poco que, bueno, el niño miente con frecuencia por varios motivos. Uno tiene que ver con esto de la escuela, otro las cosas que ustedes nos dijeron en la casa. Y en este caso vamos a ver qué pasa a veces con los padres también, ¿no? No solamente porque ellos dicen mentiras, sino la actitud que tienen a veces frente a algunas cosas. Guadalupe, ¿nos puedes platicar un poquito? ¿A ti te pasó cuando él era chiquito, tu hijo, verdad? Sí, mi hijo tenía 7 años. Mi hija se presenta al colegio y le pregunta a la directora que qué había pasado conmigo, que por qué no me había presentado. Mi hijo le dieron un citatorio porque tuvo un problema. Él me dijo que no era cierto. Veo su cuaderno. Efectivamente, él a su edad borró todo de lo que era el citatorio y bueno, ya después me presento y efectivamente por andarse subiendo a una azotea, más bien, a recoger una pelota, y era un peligro para él por miedo, no sé, no me dio el citatorio y fue de esa manera como me enteré que el citatorio sí existía en el cuaderno, pero ya borrado por él. A ver, Guadalupe, tú dices por miedo, pero no lo sé. Pero tú me comentabas, bueno, es que sí creo que soy muy exigente o fui muy exigente con él. De hecho, sí, soy pues una mamá que pues lo reprende, sí, constantemente por la inquietud, vamos a decirlo, del niño, porque es inquieto. Y en ese caso, pues a lo mejor el miedo de no poder darme ese citatorio y el yo presentarme a la dirección, el niño evita, vamos a entregarme ese citatorio. Claro. Oigan, por ejemplo, nosotros como padres, ¿cuándo sabemos cuando ya la mentira se vuelve una mentira patológica? O sea, cuando ya debemos de poner un freno, o tal vez nosotros estamos como siendo demasiado duros con ellos. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Eduardo, por favor. Mira, yo creo que hay que entender que de pronto los niños, como todos los adultos, decimos mentiras. Eso es un hecho que hay que aceptar y reconocer. El segundo hecho es, tenemos que identificar, te das cuenta cuando es frecuente. Ustedes como padres seguramente identifican cuando tu hijo dice una mentira. E incluso nos damos el chance de tolerárselas, algunas, ¿no? Y se ríen porque yo sé que es cierto, ¿no? La idea es que ustedes sepan cuándo hay una consecuencia o cuándo puede haber una consecuencia muy severa de las mentiras que dice, y si esto está siendo demasiado frecuente, ¿sí? De pronto tú te das cuenta que tu hijo te dijo una mentirilla por ahí, ok, y además se la pasas, ¿no? Como lo que les comentaba. Pero te das cuenta que es recurrente porque dice una y después dice otra, y esto es algo que te tiene que llamar la atención, y uno de los cuestionamientos es, primero, si tú tienes que cuestionarte si tú no estás siendo un modelo para él de persona que miente frecuentemente. Con detalles como dile que no estoy, ¿no? O asómate a la ventana y si es fulano, dile que salí, ¿no? Y ese tipo de cosas porque estás modelando esa conducta, puede ser. Otra es entender que es bajo esa mentira hay un sentimiento incómodo o doloroso o de difícil manejo para el niño. Por lo tanto, entiende y encuentra que es mejor mentir que afrontar la realidad. En el caso de la señora... Claro. O sea, puede ser que por ejemplo, forma de castigo, yo me esté pasando de la raya como papá, o que no esté siendo coherente, ¿no? Entre, bueno, lo que sucede en la escuela. ¿Puede ser que esté sucediendo eso a veces con los papás y por eso es orilla a los niños a mentirnos? Manejamos de pronto niveles muy variados de reacciones. Esto es, a veces tu hijo te hace una en la mañana, o sea, se porta mal en la mañana, en la tarde, a mediodía, y en la noche, tarde, noche, cuando ya te colmó el plato, entonces viene el enojo y la descarga de rabia y el coraje, ¿sí? Y entonces, fíjate, en lugar de que sancionaras, pusieras una consecuencia desde la primera, dejaste que se acumularan y al final reaccionas de una manera exagerada. Y al final lo que hizo fue algo que realmente no merecía ni siquiera más que una llamada de atención, pero como ya juntaste todas, entonces por ese detallito tu reacción fue totalmente disparada. Eso es lo que de pronto a los chicos confunde. Entonces, no saber cómo va a reaccionar su papá en esta ocasión que yo hice algo malo, no sé cómo va a reaccionar, entonces mejor miento. Claro. No me arriesgo a que reaccione de una manera exagerada. Oigan, pero a ver, ustedes nos están diciendo que a veces las mentiras tienen como esta parte positiva, o sea, yo estoy ganando algo, no necesariamente tal vez a la vista de los demás sea algo positivo, pero tiene esta parte positiva de ganancia. ¿Cómo le explico yo a mi hijo, cualquiera de los cuatro por favor, cómo le explico yo a mi hijo que, bueno, no, esa ganancia no es positiva, no es buena, no le conviene cuando él ya lo está haciendo frecuentemente? Yo creo que la ejemplaridad de los padres es bien importante y un poco es hacia donde vamos en este comentario, creo yo.
Al hablar de la ejemplaridad de los padres nos estamos refiriendo en especial a que los padres no pueden ser ni los grandes amigos de los hijos, son los padres y son modelo de los hijos, pero tampoco pueden ser los tiranos o pretenderse los seres perfectos que nunca cometen errores. Entonces es una relación humana que tiene que ser rica. Yo creo que un aspecto bien importante de esta formación en el valor de la verdad pasa por esta ejemplaridad que incluso, y quiero recordar nuevamente ese testimonio, pasa por el saber reconocer el propio error y por pedir perdón, y creo que pasa también por un tema de prudencia en términos de la relación con los hijos, en donde no seamos tan severos que a momentos generemos reacciones inadecuadas en ellos, pero también debemos de ser exigentes y somos la autoridad que les generamos esa imagen del mundo y de su propia conducta. Y yo quisiera agregar como la importancia de la generación de la confianza desde niños, ¿no? De no estar con el juicio cuando a lo mejor los descubrimos con alguna mentira, como tiene que ver como desde cómo yo manejé la mentira cuando era niño, cómo la manejaron mis padres conmigo, y bueno, y que pueda hacer yo hacer algo diferente también, o sea, como no el juicio, no la culpa, y si descubro en alguna mentira, la edad que sea, de niños o jóvenes, como investigar qué función está cubriendo en ese momento, o para qué le sirve, y entonces orientar, como desde, por ejemplo, lo que quería era evitar un castigo, lo que quería era sentir que pertenecía. Ok, entonces te voy a ayudar en cómo puedes pertenecer o cómo puedes lograr resultados más positivos que no sea mintiendo. Claro. Entonces no estoy así como reprimiendo por reprimir, sino oriento. Vamos a decir que aprovecho la intención de la mentira. O sea, la mentira no se va a justificar, se justifica el para qué miento, porque desde allí puedo orientar. Claro. Y entonces el niño podría aprender a ya hacerlo de otra manera y que no necesite mentir. Dinos, Bárbara, por favor. Sí, bueno, pensaba en esto mismo, que hay que diferenciar que los papás no tomen como una postura tan moralista de decirle al hijo esto está bien o esto está mal o es correcto o incorrecto, porque el niño no va a poder como aprender en términos morales necesariamente, sino poderle describir eso, ¿no? Mira, detrás estás enfrentando estas dificultades, las emociones que estás teniendo son estas, lo que está encubriendo la mentira es esto, y lo otro es los modelos de los papás, ¿no? Digamos que las mentiras familiares tienen que ver con situaciones económicas, que a un papá lo corrieron del trabajo, infidelidades, adicciones, enfermedades. Oye, por ejemplo, en esto que estás diciendo, ¿no? Todos estos tipos de cosas, ¿qué tiene que ver esto a veces con crear una realidad alterna? O sea, el niño de repente tal vez lo que quiere es salirse de ahí. Del dolor, claro, pero entonces es a lo que voy. Por ejemplo, papás que puedan entre ellos identificar el problema y hablar, bueno, tenemos una dificultad económica que está generando tensión. Después poder analizar la situación, poder planear, poder ver que van a enfrentar dificultades, que van a enfrentar incertidumbre, que van a tener que hacer renuncias. Tenerle que transmitir esto a los hijos sin darles información también innecesaria, ¿no? A lo mejor no le van a contar los detalles de la infidelidad, pero sí hablar de que hay un problema y que lo van a tratar de solucionar en pareja de la mejor forma posible, enfrentando el dolor. De esa forma los hijos tienen un modelo y, por ejemplo, me llamó la atención el testimonio donde dice, mis papás me mintieron por proteger a ese niño interno. Bueno, para proteger al niño interno, la mejor forma es darle herramientas desde chico a que aprenda a enfrentar las vicisitudes de la vida. Claro, porque aparte él dice, hablando de él dice, yo me sentía indigno de confianza, claro, que es algo fuertísimo, ¿no? Él de repente dice, bueno, nadie puede confiar en mí, ¿por qué no me lo pueden decir? Oye, pero volviendo, perdón que insista, pero volviendo a esto de un mundo alterno, o sea, nosotros como papás podríamos entender que tal vez su realidad es tan dura, que entonces esa es su ganancia. O sea, mentir sobre un mundo alterno que están viviendo. Pero, por ejemplo, para medir ahí la gravedad, yo pensaría, si se empieza a generar este mundo alterno, también entonces cada vez van a tener dificultades para enfrentar cualquier frustración. Y entonces serían niños que no aprenden en la escuela, no se pueden relacionar con los compañeros, tienen una mayor tendencia a enfermarse, a descompensarse, en la adolescencia a accidentarse, a no poder encontrar una relación después más profunda, y entonces ahí estaríamos pensando que es una situación más grave y que más allá de que estén alternando la realidad, ya están generando un sistema mental que sí está tratando de en esta idea, por ejemplo, ¿entrarían realidad. las mentiras sobre los amigos imaginarios? Pues por un periodo ayuda a los niños, ¿no? A desarrollar a veces hasta ciertas habilidades sociales que con niños de carne y hueso no pueden.
Y yo insisto en la parte de como padres, cómo acompañamos a los hijos en ese tipo de situaciones. Si estamos censurando o lo estamos etiquetando como malo, entonces más me lo van a esconder o hasta patológico se puede hacer. El acompañamiento y el abordaje es súper importante. Oigan, fíjense que tenemos aquí la suerte de tener a Catalina, que ella nos acepta que ella de niña era mentirosa, pero dice que muy mentirosa. Catalina, bueno, gracias. Ajá. Yo recuerdo que cuando iba en el kinder, mis papás, o sea, realmente yo no me acuerdo que yo dijera la mentira, pero mis papás me dijeron que yo le decía a los maestros que me pegaban mis papás. Ajá. Entonces ya después mis papás me reprendieron. Ajá. Pero ¿Tú no después, lo recuerdas? Eso no lo recuerdo, pero ya después al paso del tiempo en la primaria, pues sí, seguía mintiendo, o sea, realmente... ¿Qué tipo de mentiras decías? Pues como era una niña traviesa, no muy... O sea, como que no Inquieta. agarraba mucho, inquieta, ajá, lo de la escuela. Siempre decía que eran los maestros o mis compañeros, ajá. Los que tenían la culpa. Sí, siempre, o sea, mentía para cualquier cosa. Pero ahorita que estoy escuchando, pues más bien, o sea, era la de en medio de mi casa, ajá. Era el sándwich. Entonces, yo creo que quería como que siempre captar la atención de mis padres, ajá. Que siempre me decían que mis hermanos eran más tranquilos, que tenían mejores calificaciones. O sea, ahora que eres adulto, ¿crees que esa era la razón por la que mentías? Pues... ¿Para que te voltearan a ver? Sí, pienso yo que sí. ¿Cuándo dejaste de mentir? No, pues, o sea, mentir, pues, creo que siempre todos mentimos, seguimos mintiendo, ¿no? Pero, o sea, no, ya no con tanta frecuencia, pues, ajá. ¿En qué cosas mientes ahora? Pues, que si... me duele la cabeza, que si llegamos tarde por X o cosa, es que había tantas cosas cuando realmente nos paramos tarde o cosas así, ajá. Esas famosas mentiras piadosas que dicen por que ahí. decimos, Mira, ajá. por ejemplo, Cris, Sí, aquí en por el favor, Facebook Sandy. nos dice May Medina, yo no estoy de acuerdo en que la mentira sea del todo mala, porque entonces, ¿por qué todos lo hacemos? El mundo está lleno de mentiras. Si dijéramos siempre la verdad, no podríamos sobrevivir en él. Lo que creo es que sí es necesario enseñar a los hijos a comprender cuándo es necesario mentir. ¿Usted qué opina? Díganos, ¿no? Un momento. Vamos a presentarle a continuación las imágenes de las personas que han desaparecido. Desafortunadamente esto es algo que sucede, ya hablaremos el próximo martes de ello en el próximo programa, pero lo invito, por favor, ponga mucha atención y si tiene un dato que nos pueda proporcionar, nos puede ayudar a que se reúnan con sus seres queridos. Esto es un servicio que hacemos todos los martes aquí en Diálogos en Confianza. El primer nombre es, la primera persona es Saúl David Gutiérrez Hernández, quien se extravió en la calle Revolución número 707. Este joven se perdió desde el 25 de diciembre del 2014, un niño, nos dicen que es de la colonia Manuel Ávila Camacho, en donde se extravió. Esto es en Poza Rica, Veracruz. Repito su nombre, Saúl David Gutiérrez Hernández. Y otra fotografía más es la de Ana Karen García Nava, quien se perdió en el metro Nopalera de la colonia Miguel Hidalgo, en la delegación Tláhuac. Esto sucedió el 30 de enero del 2015, ahí estamos viendo otra vez la fotografía, es Ana Karen García Nava. El 30 de enero del 2015 es desde cuando ella faltó, se extravió. Si los reconoce, si tiene alguna información, comuníquese a los teléfonos que aparecen en sus pantallas. Ahora los invito a que veamos un sondeo en donde le preguntamos a la gente cómo le enseñas a tus hijos a no mentir, a ver si ustedes están de acuerdo y si tienen otra opinión, empiece a escribirnos a través de redes sociales o a comunicarse por el teléfono. Diciéndole que diciendo la verdad es mejor para su propia persona. Procuro hacerlo con el ejemplo, pero muchas veces debido a la sociedad que está llena de mentiras, pues no, muchas veces, aunque ellos no quieran, mienten. No mintiéndole. Bueno, desde pequeños les decimos que las mentiras son malas y que deben decir la verdad los pequeños. Ya cuando son grandes, pues utilizan su propio criterio, ¿no? Diciendo siempre la verdad tú como adulto, para que ellos vean que no es necesario decir mentiras, ¿no? Sí. Con el ejemplo. Con el ejemplo, es lo mejor, porque no le puedo decir a un niño,
dile al Señor que no estoy y después le digo que no mienta. Es lógico, es con el ejemplo. Sobre todo que lo tienes que hacer con el hecho, no con decirles, ¿no? Tratar de ser más congruente de lo que haces con lo que dices, y eso de alguna forma inhibe todo lo que es la mentira. Con ejemplos. Poniéndoles ejemplos, por ejemplo, de una mentira que se descubre y luego es peor después de que ya se descubrió, de decirles que pues no es bueno mentir. Pues más que nada con el propio ejemplo, con las acciones mismas. Bueno, pues todos decimos que con el ejemplo, y eso es importante, pero los especialistas nos acaban de decir que, bueno, casi todos mentimos, caray. Entonces, bueno, ¿cómo le hacemos para que nuestros hijos se hagan responsables? Hablar de la responsabilidad de las consecuencias de haber mentido. Mira, yo creo que una de las cosas que no tocamos es que también el decir la verdad nos trae a veces situaciones desagradables, no solo la mentira. Yo escuchaba ahorita los testimonios y la mayoría de los que hablaron dijeron que sí mentían a veces y que le explicaban al niño por qué, pero dicen que la mejor manera es no mentir, ¿no? Es con el ejemplo. Hay una contradicción muy grande, sí, porque no asumimos que también decir la verdad trae consecuencias desagradables. El que yo asuma que hice algo malo y lo que en consecuencia voy a obtener por haber dicho la verdad, ¿sí? Yo hice esto, yo hice el otro, yo hice aquello, yo fui la razón por la cual tal cosa. De pronto valoramos en que la verdad es una situación que nos va a dar puras cosas buenas. Y cuando el niño se da cuenta que decir la verdad no le trajo nada bueno, pues entonces viene la otra decepción para el niño. Sí hay que también hablarle de que a veces asumir cosas nos van a traer cosas que no nos gustan, sentimientos también desagradables. Pero entonces también le explicas que eso a final de cuentas le va a retribuir a largo plazo mayores beneficios, aunque en ese momento tendrá que aprender a tolerar a largo esas cosas. plazo mayores beneficios. En la práctica, ¿qué le explico? O sea, si yo le digo a mi hijo, a un chiquito, ¿no? Es que en el largo plazo vas a tener mayores beneficios, va a decir, me estás hablando en chino, mamá. Okay. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuáles serían los beneficios? ¿Cómo le puedo explicar? Que las personas van a poder confiar en él, que las personas van a poder tener en él una persona a la cual confiar, a la cual hablarle abiertamente, que va a poder relacionarse mejor con sus amigos. Cuando crezca va a tener una pareja que va a confiar mucho en él, ¿sí? O sea, todas las partes de beneficio. Ahora, yo te decía, por ejemplo, el niño que rompe un vidrio porque se estaba jugando cuando le dijiste que no jugara en esa área, ¿sí? El sentimiento desagradable de que le tienes que hablar es, ni modo, a lo mejor ahorita, de tu domingo que te doy, pues te voy a pellizcar un poquito, ¿sí? Para pagar y reponer lo que hicimos. Y ahorita te vas a sentir mal y vas a sentir que no te alcanza. Pero a largo plazo te vas a sentir bien de que tú hiciste algo y reparaste ese error que cometiste o ese daño que causaste, ¿sí? Entonces hablar de las dos emociones, de lo positivo y también de lo negativo que en ese momento le va a costar. Porque parecería que entonces la mentira no tiene el lado positivo, la verdad no tiene el lado positivo, pero sí lo tiene. Por supuesto. O sea, decir la verdad nos libera, ¿no? Claro, un aspecto bien importante es que esto que se ha enfocado ahora a nivel, digamos, individual, también sucede a nivel familiar y es bien importante prepararnos para decir la verdad, porque si no rápidamente vamos a recurrir a la mentira diciendo es que estaba tratando de proteger a la persona. ¿Cómo vamos a enfrentar las enfermedades graves en nuestra familia? ¿Cómo vamos a enfrentar la muerte en nuestra familia? A ver, no pensar nunca. O por acá atrás nos decían, por ejemplo, cuando adoptan a alguien también. Claro, ¿cómo enfrentar ese tipo de cosas? De inmediato saber cómo se va a manejar la verdad en un contexto adecuado, sabiendo, ya lo mencionaban, precisamente dando herramientas para manejar esta realidad. Entonces, las enfermedades crónicas son una realidad, la muerte, las diversas situaciones en la vida familiar, los rompimientos familiares, etcétera. Yo creo que es muy importante que en las familias nos preparemos a ver cómo vamos a enfrentar esto y cómo lo vamos a comunicar y cómo lo vamos a vivir. Porque de otra manera la salida fácil va a ser a nivel familiar la mentira y seguramente va a complicar mucho más las cosas. Claro. A ver, por aquí tenemos, ¿cuál es tu nombre? Judith. Judith, que nos quiere hacer un comentario. Adelante. Bueno, yo soy maestra, tengo 24 años en la docencia y me ha tocado estar viendo las dos partes. Los niños que mienten, he dado desde preescolar hasta preparatoria, pero los niños de preescolar son muy limpios. Ellos te dicen siempre la verdad, ¿no? ¿Quién hizo esta tarea? Mi mamá, ¿no? Le preguntas a la mamá, no. Yo nada más lo guié, él solito, él iba solo y pues yo nada más le di como que el fin, ¿no? ¿A qué edad ves que va cambiando esto? A partir de primaria, de tercero o cuarto de primaria, es muy palpable cómo el niño se empieza a volver mentiroso.
¿sí? Las mentiras hacia dónde van. Y generalmente la mentira es para salvar el pellejo. O sea, no hice la tarea porque mi mamá me quitó los cuadernos y la pluma. A ver, espera, tu mamá no va a hacer eso, ¿no? Dime la verdad. Y ayudar al niño a decir la verdad, ¿no? Pero también me ha tocado la otra parte, ¿no? Ver a los papás que mienten para salvar al hijo. Entonces es... ¿De qué manera? Por ejemplo, ponnos un ejemplo. Me ha tocado ver papás que se echan la culpa de que el hijo no lleve el trabajo a la escuela. Es que yo no lo pude imprimir, yo me lo quedé. Yo ayudé al niño a hacer el trabajo y sé perfectamente que sí lo hizo. Señora, el niño no tiene ni idea del tema. No, es que yo estaba con él, yo lo vi cuando lo hizo. A ver, señora, dígame de qué se trata el trabajo. No, bueno, no me acuerdo, pero yo estaba ahí. ¿Qué crees qué es el objetivo final? La razón por la cual dices, los niños para salvar el pellejo, ¿los papás para qué? Los papás nos calificamos a través de los hijos. Si mi hijo no es bueno en la escuela, yo no soy una buena madre. Entonces yo siento que los papás, en el caso de la escuela, mienten porque se están calificando. Si mi hijo no es bueno, yo no soy buena. Pero si mi hijo es bueno, yo soy muy buena. Bárbara, ¿tú qué opinas de esto? Sí, estaba pensando en el sistema de valores que existen en una familia. Por ejemplo, cómo podría ser en una familia el valor del esfuerzo, de la verdad, de la sinceridad. Esto hablando de los beneficios a corto plazo. Los papás que acompañan al hijo a decir, no, sí reprobaste, o sí te robaste el material, o sí hiciste trampa en el colegio, y que pueden acompañar al hijo a enfrentar y tener a lo mejor una junta con los maestros. El beneficio es que se quede una experiencia donde además viven las consecuencias, pero no son tan fatales como el niño se las está imaginando en la cabeza. Se da cuenta de que puede reparar y se da cuenta de que puede sacar un aspecto de él mucho más valioso. A diferencia de estos otros valores que existen a veces en las familias de, ay no, que a mi hijo no le vean estas fallas, que no se esfuerce, le voy a hacer la vida más fácil para que no sufra, fue una mentirita, es que qué flojera hacer la tarea, es que y entonces se generan otros valores alternativos muy presentes, no hablados, que tienen que ver con todo lo que gira alrededor de la mentira, de la flojera, de la pasividad. Oye, y también tiene que ver con esto que hablábamos un poco de la responsabilidad y los castigos, ¿no? O sea, de repente, bueno, pues es que decir la verdad tal vez va a implicar un castigo que yo no quiero o una responsabilidad que no quiero asumir como niño, ¿no? ¿Cómo enseñarles a nuestros hijos que es parte de este proceso de decir la verdad, de enfrentarlo y que hay una consecuencia al respecto? Sí, yo hablaría más de eso, como de consecuencias, como lo que decía Eduardo, más que el tema del castigo, porque el castigo a todos nos asusta, se vive como una amenaza. En cambio, decir hay una consecuencia y tiene que ver con los límites, así como el señor que a lo mejor, qué sé yo, gastó más de lo que debía y ahora la consecuencia es que tiene que trabajar más, ahorrar, limitarse en ciertos gastos, pero que esas consecuencias se vivan como tengo que hacer este esfuerzo y limitarme en ciertas cosas para reflexionar, para analizar y darme cuenta de lo que pasó y que no nada más sea un castigo, no se piensa, el niño se siente amenazado, los papás están enojados, pero no hay una reflexión ni un aprendizaje al respecto. Tendría que haber una experiencia significativa de aprendizaje de lo que sucedió. Claro. Y modelada por los padres. Importantísimo, Sandy. Sí, mira, tengo un ejemplo interesante que nos comparte Eloísa a través del Facebook. Dice que ayer tuvo un episodio con sus gemelos de 8 años que tomaron una pintura de aerosol y rayaron los coches que estaban cerca, ¿no? Y entonces que primero el papá los confrontó violentamente o enojado, lógicamente, y pues ellos negaron todo. Y un poquito más adelante, como hablando un poquito con más calma, entonces ya se atrevieron a decir la verdad y nos dice, esta acción me encantó de mis hijos y de nosotros como padres, porque a pesar de lo grave del hecho y de que estábamos muy enojados, no reaccionamos de manera violenta y tratamos de darles la confianza y el tiempo para que lo asumieran con responsabilidad y dijeran la verdad. Y lo recuerdo y tengo una sensación de alivio por cómo manejamos la situación. Me encantaría que nos dijera, bueno, cuáles fueron las consecuencias, ¿no? Sí, ya no o sea, nos dice quién si limpió los el coche,
pagaron ellos por la limpieza del coche, cómo enfrentaron como familia eso, y ellos a nivel personal, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó con esos niños, no? Porque, fíjate que es bien importante porque justamente la consecuencia puede ser simplemente el acto de trabajo, ¿no? A ver, vamos a hablar con los vecinos, algunos se van a poner bastante enojados, vamos a limpiar, vamos a hacerlo juntos, y se dan cuenta de que ese tipo de cosas no son travesuras, tienen efectos muy importantes. Y por el otro lado diría yo también, suele suceder que hay familias que viven en la apariencia. Entonces me importa la marca, me importa el coche, aunque tengamos poquito de comer, lo importante es que todos crean, que todos vean. Hay una cultura de la mentira que no es no verbal, ¿no? De una mentira no verbal, donde se vive en una imagen y una apariencia del mundo. Yo creo que un ejemplo como el que hemos escuchado ahora es un ejemplo de gran realismo. Esto sucede en la realidad, tenemos que afrontarlo como familia y hay que actuar en la realidad para que las cosas vuelvan a ver, su cauce, ¿no? Esto que estás diciendo es muy importante para todos nosotros, y cualquiera de ustedes, por favor, cualquiera de los cuatro lo puede responder. Dices, hay que enfrentarlo como familia. La pregunta es, si yo me estoy dando cuenta que mi hijo mintió, o mi hija mintió, cualquiera de los dos, ¿lo tenemos que enfrentar como familia o lo tiene que enfrentar mi hijo? Yo creo que le enseñas a enfrentarlo. Y como parte de esa enseñanza, tú vas al frente, como papá. Y es lo que de pronto los papás no queremos, ¿sí? Entonces mejor lo regañamos, lo castigamos para que aprenda, ¿sí? Y yo no soy el malo, yo no soy la persona, hablando de la maestra, yo no me califico negativamente como papá malo, que no sabe hacer su trabajo, es él. Es el niño, que asuma sus consecuencias. De pronto tendrá que afectarme a mí como papá, ir y poner la cara con los vecinos y decir, ¿sabe qué? Pues lo lamento mucho, mire, acá mis hijos hicieron esto, vamos a repararlo de esta manera, y entonces hay un aprendizaje completo, pero el papá se involucra. Claro. ¿No? Entonces el papá, lo mejor es que el papá o la mamá de la cara esté de frente, pero los niños tienen que estar presentes. Por supuesto, claro. por Porque supuesto. En ese caso los que hicieron esto con el aerosol o cualquier otra cosa similar son ellos, pero es un buen ejemplo. Y bueno, por aquí tengo, ¿cuál es tu nombre? Humberto. A Humberto. Humberto, ¿tú nos quieres platicar de un día que mentiste? Sí, mira, fue una vez que yo tenía 15 años, salí a una fiesta con unos amigos, la verdad iba muy lejos de mi casa, y pues yo le dije a mis papás que me iba a quedar con otra amiguita que vivía cerca. Entonces, ellos jamás se enteraron de la mentira. La fiesta terminó en un desastre, me tuve que regresar yo solo. Y entonces, o sea, yo creo que lo que ellos comentaban de que tiene que haber como un balance entre la verdad y la mentira. Ese día, ¿por qué crees que mentiste? O sea, bueno, pues ahí sabes, ¿por qué mentiste? La verdad se me hizo fácil. O sea, ellos siempre me han tenido mucha confianza y... ¿No te iban a dejar ir? No. Ah. De hecho, o sea, la idea era mentir para que me dieran el permiso. Entonces, una vez que yo tengo el permiso, porque no conocían a mis otros amigos. ¿Y qué opinas ahora a la distancia de eso? ¿Tenían o no razón? Pues mira, yo creo que igual lo han tocado mucho. Cuando mientes te dan una retribución al momento. Si me hubiera pasado algo en cuanto a la fiesta se hizo un caos, yo creo que a esa hubiera sido mi consecuencia y me hubiera dicho, ok, estuvo mal que yo haya mentido. Pero fíjate, a los 15 años dices, me salí con la mía, no pasó nada, no hubo un caos, me regresé solo. ¿Seguiste mintiendo? Pues la verdad. Sí, pero no a esa magnitud tan grande. O sea, de repente dijiste, me salí con la mía. ¿En qué otras cosas has mentido? Híjole, pues es que yo creo que, o sea, en todo. En todo creo que es como intrínseco de las personas que mientes. Ya sea de, ahorita no estoy ocupado, te marco después, ¿sabes qué? Necesito que me pasen esto de la tarea porque yo lo voy a juntar y que pues estés todo el tiempo del mundo, pero los estás presionando para que hagan las cosas. Creo que es como, vuelvo a repetir, es el balance entre la mentira y la verdad y cómo mediarlo. Ok, muchísimas gracias. Gracias por platicárnoslos. Bueno, Sandy, una pregunta aquí más. Nos dice María Marisela, de aquí del Distrito Federal, desde que tengo uso de razón, no utilicé las mentiras. Mi mamá nunca nos explicó el significado de estas, pero yo siempre hablé con la verdad con mis padres. Cuando me convertí en madre, me doy cuenta de que muchos hijos engañan a sus padres, por lo que tomé precauciones con mis hijos, les enseñé que deben respetar cuando se encuentran en casas ajenas, que no mientan, que no es bueno tomar las cosas ajenas, les inculqué la fe, etcétera. Bueno, ella nos da pues una recomendación como de manera preventiva, ¿no? Después de lo que ella vivió. Y también nos dice Roberto Esparza que él cree que la mentira también
tiene el defecto del orgullo, que es generado por el miedo a enfrentar las cosas como son, que también ya nos lo habían dicho los especialistas. Claro que sí, yo creo que todas esas cosas juntas. Pero bueno, vamos a un corte y en un momento regresamos, ya estamos al final, así es que aprovecha cualquier duda que tengas, aprovecha que tenemos aquí en vivo a los especialistas y quédate con nosotros, no te vayas, aquí te esperamos en Diálogos en Confianza. Todavía Acá nos queda nos un dice momentito. Alfonso Torres, miren, lo mismo que muchos compartimos, es importante decir a los hijos que es mejor la verdad y enseñarlos con el ejemplo, lo mismo que decían tantas personas en los sondeos, el que ejemplo. bueno, es justo lo que estamos viendo, ¿no? Las contradicciones, porque de repente con el ejemplo, pero el ejemplo es mentir. Pero bueno, vamos a ver cómo hacemos que nuestros hijos se queden con buenos valores. Vámonos, ahorita regresamos. Como les decía hace unos minutos, el próximo martes vamos a hablar del robo, extravío y sustracción de menores. Es un tema desafortunado, es un tema triste, pero en nuestro país, en nuestra ciudad y en todas las ciudades de este país, sucede que hay miles de niños que desaparecen de sus hogares, no hay un registro oficial, hay un subregistro. Y bueno, pues sabemos que esta es una situación que preocupa a muchos papás. Algunos de estos niños son robados para tráfico de órganos, para diferentes situaciones que hacen pues que esto sea una situación muy triste y que debemos de enfrentar. Así que en el próximo martes le vamos a decir, con la ayuda de los especialistas, algunas formas de las cuales podemos estar pues más protegidos con nuestros hijos, tener precauciones, y también le vamos a platicar las medidas que ya se han tomado desde los sistemas de gobierno, como puede ser la alerta Amber y otras tantas de las cuales hablaremos, así que no se pierda el programa del próximo martes. Vamos a ver ahora un resumen. Cuando el bien de las personas está de por medio, podemos entonces optar por buscar su propio bien, incluso ocultando la verdad a ciertas personas. Podemos tener muchas justificaciones morales, ideológicas, creencias religiosas, pero vámonos otra vez a la realidad. Esto no justifica ninguna situación. La mentira no nos va a llevar a ningún aspecto positivo. La mentira es un mal moral y cuando las personas mienten, se afectan a sí mismas y afectan a los demás. Es un modo enfermo en relación con la realidad, un modo negativo. Los niños, como todos los adultos, decimos mentiras. Eso es un hecho que hay que aceptar y reconocer. Tienes que cuestionarte si tú no estás siendo un modelo para él de persona que miente frecuentemente. Con detalles como dile que no estoy, ¿no? O asómate a la ventana y si es fulano, dile que salí, ¿no? Los padres no pueden ser ni los grandes amigos de los hijos, son los padres y son modelo de los hijos, pero tampoco pueden ser los tiranos o pretenderse los seres perfectos que nunca cometen errores. Entonces, que no sea mintiendo. Claro. Entonces no estoy así como reprimiendo por reprimir, sino oriento. Vamos a decir que aprovecho la intención de la mentira. La mentira no se va a justificar, se justifica el para qué miento, porque desde allí puedo orientar. Que los papás no tomen como una postura tan moralista de decirle al hijo esto está bien o esto está mal o es correcto o incorrecto, porque el niño no va a poder como aprender en términos morales necesariamente. Pues como les decía, ya estamos en el último bloque de este programa sobre las mentiras, muy interesante. Y Bárbara, estábamos comentando un poquito también sobre cómo socialmente, ¿no? Dices, culturalmente es algo que todo el tiempo se está viendo, por favor. Sí, comentábamos un poco que como los mexicanos a veces nos cuesta trabajo asumir una postura, por ejemplo, en una reunión donde simplemente se están manejando diferentes ideas, como nos da miedo decir yo pienso diferente o hacer una crítica, o estas cosas de la vida cotidiana de llegué tarde por el tráfico, no hice esto por esta otra razón. O sea, hay un tema donde la sinceridad en México, a los mexicanos, nos cuesta trabajo porque le tenemos más temor al rechazo, a la diferencia, a sentir que no somos aceptados, ¿no? Y entonces preferimos como ser más ligeros en eso. Y es algo que está en la cultura. Yo quisiera agregar también que con la importancia de cuando como padres la identidad está puesta en el rol, algo que comentaban también aquí en el público, ¿no? De si soy buena mamá o buen papá, buen maestro o mala maestra, entonces empieza a haber un nivel de autoexigencia muy alto y de exigencia hacia los hijos, cargados de expectativas muy fuertes, que entonces si el niño empieza a sentirse presionado por cumplir,
con esas expectativas para también pertenecer, para ser reconocido, etcétera, y si no lo estoy haciendo, entonces miento. Entonces, cuidado con la parte de la autoexigencia, cuidado con la parte de exigirle a los hijos, cuidado con la parte, oye, antes de ser mamá, papá, maestro, ¿no? Soy ser humano, ¿no? Entonces, porque si la identidad está puesta en el rol o en esa misión de ser padres, entonces cuando empiezo a exigirle tanto a los hijos, que se ven obligados a mentir. Oye, y con todo esto que ustedes nos están poniendo sobre la mesa, ¿cómo puedo yo como papá hacer que mi hijo realmente tenga y aprenda y viva los valores de la honestidad y la verdad? Yo creo que primero alimentar autoestima, por supuesto. O sea, en la medida que el niño se reconozca a sí mismo lo valioso que es como ser humano, y a la par empiezo a hablar sobre valores en la familia, entonces es algo que está muy nutrido. Y hay una autoimagen y un autoconcepto adecuados, y entonces la parte de los valores empieza a aceptar más. Y con lo que también hemos ido comentando, con la importancia de la congruencia, de ser testimonio, para que el niño diga, sí, te creo. Hay una hermosa frase evangélica que dice, la verdad os hará libres. Yo creo que en nuestra vida, independientemente de la creencia religiosa o no, el tema importante es que la verdad nos enfrenta a la realidad. Podemos ver la realidad tal cual es. Podemos contemplar nuestra vida con profundo realismo. Yo creo que justo lo que se está comentando ahora tiene que ver con eso. El efecto positivo a largo plazo tiene que ver, eso menos lo va a entender el niño, es que vas a ser más libre, ¿no? Y vas a poder reconocer mejor el bien integral que corresponde a tu vida. Y eso tiene que ver con la plenitud y la realización. Yo creo que como padres estamos llamados a eso, a potenciar y hacer que esas pequeñas florecitas que tenemos en nuestras manos crezcan, sean fecundas, sean grandes, adquieran profundas raíces. Y la verdad es un valor fundamental que enfrentado, a pesar de sus consecuencias negativas, a pesar de que a veces es doloroso, sin lugar a dudas, eso nos hace verdaderamente libres en nuestra existencia. Claro, qué importante. Sandy, por favor. Mire, nos pregunta Angélica, hace 2 semanas me separé del papá de mis hijos y los más pequeños dice que son hiperactivos, no nos aclara cuál es la relación entre esto, pero dice, les íbamos a mentir a mis hijos y decirles que mi esposo se fue a trabajar a otro estado. ¿Es correcto o qué le sugerirían? No, yo le sugeriría que si de pronto le está siendo muy difícil manejar esto con los niños, no menciona la edad de los niños, pero si para ella es muy complicado, ¿cómo van a reaccionar los niños? Porque seguramente lo que ella le aterra es la reacción de los niños. Entonces mejor, nuevamente, digo una mentira para no tener que enfrentar esto con ellos. Si de pronto está siendo muy difícil para ellos, sí que busque una asesoría, que busque una persona que le pueda orientar y manejar la contención emocional con los chicos, que seguramente va a ser un impacto doloroso. Pero esto siempre va a ser mucho mejor empezar a abordarlo ahorita que a la larga mantener una mentira que va a dañar mucho más la confianza entre ellos, ¿no? Porque aquí perdón, Bárbara, a ver si te leo y nos lo complementas. Jessica dice, ¿y qué podemos hacer cuando un hijo nos descubre a nosotros como adultos en una mentira? Pues para no seguirle mintiendo, suponiendo que ellos le mintieran en esta situación. Es que algo que me parece fundamental, tú lo comentabas, era la idea de que a un hijo que uno piensa no va a poder lidiar con la verdad, también se le está subestimando en sus capacidades y en su inteligencia. Quizás esta mujer del primer testimonio que hablabas tendría que cuestionarse ella qué le está causando a ella el rompimiento y la separación que deposita en los hijos. No lo van a aguantar, en realidad quizás no lo está aguantando ella. Los hijos han de ver que hay tensión entre los padres y entonces no se la van a tragar, ¿no? Por decir así, que el papá se fue nada más a trabajar lejos. Y aparte, bueno, lo acabamos de ver en el testimonio, ¿no? Años después, él dice, por favor, díganme la verdad, o sea, me hubieran dicho la verdad. No me hubieran tomado. No me hubieran tomado como si yo no hubiera podido enfrentar literalmente esa situación. dijo, no, me tomaron como un idiota. Sí, y oigan, en el caso de que los hijos nos descubran en alguna mentira, pues tenemos que aceptarlo, o cuál sería la lo primero es reconocer el error. ¿Sí? Y no argumentar, es que lo hice por porque esa es una justificación de una mala actitud o de una mala respuesta conductual del papá. Reconocer esto es doloroso para el padre, reconocer que no fui un buen ejemplo en ese momento. Entonces, o sea, decir, sí mentí. Sí mentí, y de pronto hablar del sentimiento debajo. Para mí fue muy doloroso en ese momento reconocer tal cosa, aceptar tal otra, y creo que la salida más fácil que tuve fue mentir. Estuvo mal, ¿sí? No es algo que se deba de hacer y fue doloroso para mí tal cosa. Eso es más entendible para un niño o para un adolescente, de pronto entender por qué lo hizo, que tratar de justificar 1000 cosas, ¿no?
lo hice por cual razón. Y es modelarle al hijo. Y es modelarle al hijo, por supuesto. Y aprovecharla como una experiencia de aprendizaje, porque también está bien como que los niños vean esta vulnerabilidad de los papás, ¿no? Que no son perfectos y que sin justificar la mentira, como decir, estuvo mal, no pude manejar este miedo o estas emociones, pude haber hecho esto, inclusive dar como una alternativa, ya como en frío, para que ellos sepan que pero pueden no hacer esperarse a que después. los cachen, ¿no? Claro. Porque ahorita que ustedes están diciendo, de repente es, bueno, ya que me cacharon, entonces, ¿qué hago? Sí. Pero si tienes una mentira que sabes, digo, ahorita que nos estás viendo, pues lo mejor es que la enfrentes, ¿no? Tratar de reconocer el sentimiento que está debajo. Porque a veces, ahorita lo hablamos muy fácil, decimos, es que tuve miedo, es que no... A veces los papás no saben por qué mentí. ¿Sí? Si no sé por qué estoy mintiendo, si en este momento tú estás guardando una mentira para tu hijo o tus hijos que no sabes por qué lo estás haciendo, haz un poco de contacto o busca ayuda. ¿Por qué estás mintiendo? Porque seguramente hay un sentimiento difícil de manejar, doloroso, fuerte, y que a lo mejor eso te ayuda si tú lo vas procesando, te ayuda a poder hablar con la verdad con tus hijos y explicarles cuál fue la razón de la mentira. Y ahí también hay que cuidar que una cosa es decirle a los hijos, estamos teniendo problemas, pero que los hijos, como tú decías, no son grandes amigos y tampoco se tienen que enterar ni del currículum sexual de los padres, ni de los detalles de los problemas, sino decir, tenemos problemas y como adultos maduros los tenemos que manejar en un mundo adulto. Nos los vamos a proteger. No, ahí no se está mintiendo, pero sí se está haciendo una diferencia entre lo público y privado que deben de saber los hijos. Oigan, y bueno, ya estamos por terminar el programa, pero no quiero que se quede ahí en el tintero todo esto que hablaban de la fantasía. O sea, nosotros sabemos que somos un país que crecemos con muchas fantasías. Hay muchas cosas que tú nombraste aunque pediste una disculpa, pero que si los dientes, que si la Navidad, que si en fin, ¿no? ¿Qué hacer con eso? ¿Ustedes qué dicen? Y también otro aspecto importante que comentabas era el de salvarte en un grupo también. Socialmente en México pues somos muy leales al grupo, al que pertenecemos, ¿no? Por tradición también. Por tradición. ¿Qué opinan de esas tradiciones? Yo creo que hay una... El tema es cómo orientas esa fantasía. Es decir, si de esa fantasía produces una mayor humanización. Cuando el niño solo espera ciertas fechas para recibir juguetes, para recibir puede haber una deformación bien grave, ¿no? Porque no se contempla el trasfondo que histórica y culturalmente han tenido esos momentos y esas fechas. Yo creo que hay un potencial de formación muy importante cívico en ciertas fiestas cívicas, hay un potencial de formación valoral en ciertas fechas socialmente admitidas y que se consideran días inhábiles, etcétera. Yo pensaría que como padres tenemos el gran deber de constituir nuestras familias en comunidades de verdad y de bien. Y en esas comunidades de verdad y de bien cabe la fantasía y cabe cierto grado de visión de la realidad, pero que lleva un trasfondo valoral, humanizante, que puede permitir a los hijos pues florecer y tener una relación mucho más creativa con sus semejantes. Eduardo, ¿tú qué opinas? Ahora, es también una cuestión de creencias y de fe, y en eso tenemos que ser muy respetuosos y muy cuidadosos. Lo importante, yo apunto aquí, sí apunto mucho a lo que está diciendo, si lleva un trasfondo que va a humanizar a la persona, que va a enseñarle valores distintos como el respeto, como la obediencia de pronto a sus padres, como el buen comportamiento, como por supuesto que creo que eso es muy útil. Y también saber cuándo hay que ya decirle al niño, ¿no? Y hablar con él seriamente de estas cosas, ¿no? Pero bueno. Bueno, yo creo que ellos averiguan antes de que tú te atrevas a hablar seriamente con ellos. Siempre lo saben antes, por supuesto. Sandy, ¿alguna otra pregunta que tengas por ahí? Sí, aquí nos dice Ivonne, son comentarios, tengo varios en el sentido de que el ejemplo, ellos hablan mucho del ejemplo. Ivonne Peñalosa dice, hay que reconocer que todos hemos dicho mentiras alguna vez, y aunque a veces... dice que ella pone el ejemplo de que una amiga le preguntaba si se veía bien y aunque no le quedó el peinado o el maquillaje, pues le dijo que sí, pero luego la acusaron de que le estaba mintiendo, ¿no? Fíjate que eso es una cosa me veo cultural, bien, ¿no? Sí, dicen, eso es muy cultural en México, que es lo que hablábamos, porque por ejemplo en España, ¿no? En España voltean y te dicen, te ves fatal. Sí. O sea, y entonces tú, ¿no? Estás como... Y en México siempre decimos que es algo cultural, ¿no? Aquí nos dice Carlos Plech, la verdad tiene un precio, nos guste o no, y mentir es evadir muchas veces el pago de ese precio, el no sentirnos avergonzados, ¿no? De lo que ya se hablaba. Y también nos comenta Ivonne otra vez, mi mamá nos decía, la verdad siempre sale a flote y las mentiras van a ser castigadas. También Dominic nos comparte, mi hijo me decía, ¿por qué a los padres les gusta que les mientan? Y dice, nos preguntan, pero si les decimos la verdad, nos castigan o nos censuran y no lo aceptan, entonces mejor
los hijos les mentimos para que estén felices y no tener problemas. Esto es lo que él vivió en su experiencia como papá. También nos dicen aquí, la verdad es lo más correcto ante todas las situaciones, decir la verdad. Lamentablemente no estamos preparados para escucharla siempre y afrontarla. Claro, eso es importante, ¿no? O sea, ¿de qué manera en el momento en el que nuestros hijos ya nos dicen, bueno, pues sí mentí o sí tuve malas calificaciones, etcétera, cuál sería la mejor actitud que nosotros podríamos tener? Lo comentaba yo hace rato, la importancia, uno, de la generación de la confianza, el no juicio, porque esto se va fomentando desde chiquitos. O sea, si desde chiquitos vamos permitiendo hablar, expresarse, decir para qué hicieron algo, por qué lo hicieron y se orienta, entonces se abren los canales de comunicación, porque de repente ya llegamos a casos muy graves en donde, o hay faltas muy graves, que pues no voy a ponerme a dialogar, tiene que haber una consecuencia. Nos están preguntando específicamente sobre los castigos. Que si son una buena alternativa para remediar esta situación de mentira. Yo apuntaría más bien a las consecuencias tal cual, o sea, no hablar de castigos sino de consecuencias. Esto siempre va a ser mucho más útil y sobre todo es la capacidad de reparar, ¿no? Cuando tú brindas la capacidad de reparar al chico, cuando lo cachas, cuando descubre, cuando confiesa una mentira y le das, primero señalas, bueno, la consecuencia va a ser esta, ¿sí? Esa es una parte. La otra parte es cómo vamos a reparar esto que ya hace daño. Y yo, ¿sí? Eso apunta a que el chico integre más cosas, tenga más herramientas que el simple hecho de mentir y de tratar de evadir la sanción. Entonces eso es como muy interesante que nos quede a todos los papás que estamos viendo este programa. O sea, en el momento en el que yo cacho que están diciendo una mentira, entonces, bueno, enfrentarlo, hacer que se haga responsable, pero también que viva la consecuencia, o sea, que haya una continuidad en eso, no solamente quedarse ahí, porque si no, pues de repente es muy cómodo. Y sabes que también como que ayudarle a analizar el impacto que eso está teniendo en la otra persona, o en el sistema familiar, o en el sistema familiar del otro, mismo, ¿no? O a él mismo. O sea, no nada más castigo por esto, sino que vaya más allá del impacto en valores y en la parte humana que está teniendo, para que vea. Es sumamente importante que a cierta edad, y yo estoy hablando ya pues más de adolescentes, hijos de cierta edad, que vivan la consecuencia de sus actos, a veces justamente enredados por la mentira. Esto pasa mucho en el caso del fracaso escolar. No lo dicen en casa, como vas muy bien, ya en el tercer semestre, ya en el quinto semestre, y de repente la realidad se les impone, están dados de baja. La realidad es que hay que a veces tocar fondo para entender que manejé mal mi relación con la realidad, que no fui suficientemente sincero conmigo mismo y que al final el principal afectado soy yo mismo, es mi futuro, es mi tiempo, y en ese sentido creo que el tema de la consecuencia es muy relevante y yo lo veo especialmente en cierta etapa de, digamos, ya de maduración, en donde la persona puede reconocer que es la principal víctima, es el victimario y la víctima de un mal manejo de la realidad, de una mentira. Claro. Bárbara, ya como de final. Para concluir, yo diría que es lo importante es que los papás puedan acompañar a los hijos en este proceso de enfrentar las dificultades de la vida, que puedan ser un modelo de identificación enfrentando ellos la realidad, y que sepan que aunque la verdad pueda ser dolorosa, o como te decías, ¿no? La verdad tiene otras situaciones, siempre va a llevar a un mayor beneficio mental, ¿no? De desarrollo mental y de la personalidad. Claro, muchísimas gracias. Oigan, pues les quiero agradecer a los cuatro por haber estado aquí, por haber platicado con nosotros este tema tan importante de las mentiras. Creo que es un tema que se queda muy en nuestro corazón porque pues nos dijeron que socialmente es algo que hacemos mucho, así es que como padres debemos de parar para ser un buen ejemplo para ellos. Y bueno, gracias a todos por haber estado aquí, gracias a ti que siempre estás todos los martes. Te veo el próximo martes, yo soy Cristina Jauregui, hasta luego.